Buenos días, bienvenidos al al Salón Rioja del Patio de la Infanta. Esta es su casa, la casa de ustedes. La verdad que es un privilegio para mí, como empleado de Ibercaja, del grupo Ibercaja, dar la bienvenida a este foro tan importante para todo el grupo, tanto para la Fundación como para el grupo financiero, banco y grupo financiero. La digitalización es fundamental en estos momentos en los que vivimos. El futuro va a consistir en la digitalización, por lo cual quiero felicitar a COE y al Gobierno de Aragón a través del IAF a que hayan celebrado y organizado este congreso. Y antes también dar la bienvenida, que he empezado muy rápido dándoles la bienvenida a la directora general del IAF, al director general de COE, al alto comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón y a todos ustedes, directivos de empresas aragonesas, directivos de clúster, bienvenidos. Nosotros en Fundación Ibercaja, desde hace ya años, llevamos 145 años preocupados por la sociedad. Como saben, celebramos este año, este aniversario. Dentro de nuestra preocupación por la sociedad hay un área de trabajo muy importante que es la educación. Y en la educación, en esta última etapa, nos hemos focalizado en los programas formativos, educativos en digitalización, principalmente en dos áreas. Una, en nuestro campus Ibercaja, Centro de Formación Profesional y Empresarial, y en otro proyecto estratégico para Ibercaja, para su fundación, que es el proyecto Mobility City, como bien conocen ustedes. Entendemos que la industria del automóvil es muy importante en Aragón, como todos ustedes saben. Creemos que con este proyecto podemos ayudar a aportar nuestro grano de arena a que siga siendo importante. Pero la industria del automóvil va a tener dos frentes, uno de ellos ya activo, que es la sostenibilidad, es decir, el cambio de modelo de combustible, el modelo de energía de los vehículos. Y otro, muy importante, si me permiten, es el aporte que va a llevar a esa industria la digitalización. La digitalización es lo que va a contribuir a cambiar la industria del automóvil, principalmente. El vehículo eléctrico lo que va a hacer es cambiar de combustible. Sepan que un vehículo eléctrico lleva un 30% menos de piezas que un vehículo de combustión, de diésel o gasolina. Pero un vehículo totalmente digitalizado llevará, además de otro tipo de componentes, atraerá muchísimo talento al lugar donde estén las plantas y las empresas auxiliares del automóvil. Por lo cual, les animo a todos ustedes a que una industria tan importante como es la industria del automóvil y lo que es la movilidad, se preocupen y ayuden dentro de sus áreas de trabajo, en empresas informáticas, en empresas tecnológicas, a contribuir a que Aragón siga siendo un referente por ese avance tecnológico en digitalización que se va a producir en esta industria. Nada más que quiero desearles que esta jornada sea una jornada donde haya debate, haya opiniones que enriquezcan a todos ustedes y desearles una buena jornada aquí en el Patio de la Infanta. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. También por parte del Gobierno de Aragón y en nombre de su vicepresidente Arturo Aliaga, presidente también del Instituto Aragonés de Fomento, queremos trasladarles esta bienvenida. Él no ha podido acercarse en este momento por asuntos imprevistos de última hora que le han impedido venir. Muchas gracias, COE, muchas gracias, Ibercaja, por ayudarnos y colaborar con nosotros, con el Instituto, en la organización de esta jornada sobre digitalización. Efectivamente, la digitalización ha pasado en estos últimos meses de ser una opción, una posibilidad de mejorar y de competitividad a ser una necesidad. Hoy en día, si la empresa no está en la red, su mercado está muy limitado o prácticamente no existe.
Pero es que además la digitalización es una directriz europea, por este motivo, como decía, para lograr una mayor competitividad y una mejor sostenibilidad de las empresas. El impulso a la digitalización en la industria y especialmente en las pymes viene recogido en las estrategias que la Comisión Europea tiene previstas para alcanzar la doble transición ecológica y también digital de la economía y la sociedad europea. La situación sanitaria, como decía al principio, en estos últimos tiempos ha puesto todavía más de manifiesto la importancia de digitalizar también en las pymes y ha acelerado el proceso irremediablemente. Es clave esta transformación digital para que Europa siga siendo competitiva también a nivel internacional. Nuestras empresas y organizaciones también en el sector público, no solo en el privado, necesitamos integrar tecnologías digitales en procesos, productos y servicios para ser eficientes e innovadores. La digitalización es necesaria, en definitiva, para impulsar el crecimiento y también para crear nuevos empleos más tecnológicos. Y en este sentido, la estrategia aragonesa para la recuperación económica y social que el Gobierno de Aragón elaboró durante la pandemia, con el apoyo de los agentes sociales y también de los municipios y comarcas, para poner en marcha este plan de recuperación económica y social y combatir así los efectos de la pandemia del COVID-19, como no podía ser de otro modo, contempla impulsar la digitalización en Aragón con la participación de todas las administraciones públicas, agentes sociales y también los empresarios y la sociedad civil. El siguiente plan, Aragón Puede, inspirado en la Agenda 2030, da continuidad a esta estrategia de recuperación económica y social y está orientada a canalizar ese torrente de fondos Next Generation, fondos europeos, para impulsar, como no, la colaboración público-privada en 5 áreas estratégicas que se ha definido en colaboración con toda la sociedad aragonesa. Y una de esas 5 áreas, es la transformación digital y la formación. Además, todo esto es coincidente con la visión que el actual Gobierno en esta legislatura se ha marcado de ir hacia un Aragón que sea más verde, más digital y más social. El propio Gobierno de Aragón nos encontramos inmersos, como no puede ser de otro modo, en un proceso de transformación digital, dado que y realizar una gestión del cambio cultural de la Administración. Por lo tanto, todas estas estrategias impulsadas por el Gobierno de Aragón, vemos que la digitalización juega un importante papel. Y por todo ello, desde el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, hemos puesto en marcha durante esta legislatura diversas iniciativas y programas para ayudar y apoyar a la digitalización. El ya tradicional programa de apoyo a la industria y a la PYME de Aragón, las ayudas PAIP de la Dirección General de Industria y de la PYME, o contemplan ayudas para la digitalización, o el programa Digitalízate de nuestro Instituto Aragonés de Fomento son ejemplos de ellos. Pero en lo que se refiere al sector industrial, también la visión de la Estrategia Aragón Industria 4.0, que también dirige la Dirección General de Industria, es alcanzar la transformación digital del sector para lograr un crecimiento real de la competitividad y del negocio de la empresa y que sea de forma sostenible, junto a una creación de empleo de calidad y de formación de alto valor. La estrategia de especialización inteligente, la S3, que estamos elaborando desde el Instituto Aragonés de Fomento en colaboración con la Dirección General de Innovación para el periodo 21-27, también contempla la digitalización como una herramienta transversal clave para los próximos años. Con este objetivo de digitalización de las empresas y entidades aragonesas, también desde el Instituto Aragonés de Fomento, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón y la Universidad de Zaragoza, hemos puesto en marcha esta iniciativa europea del Digital Innovation Hub.
animándoles que es un ecosistema en el que tienen cabida tanto instituciones públicas como privadas y empresas para, entre unos y otros, ofrecernos servicios y apoyarnos de forma desinteresada o no, ayudarnos en este proceso de digitalización. Nada más por mi parte, estoy segura de que la jornada, por el contenido y la calidad de los ponentes, será de utilidad y agradecerles su presencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de COE, disculpar a mi presidente que por un imprevisto de última hora no ha podido estar presente, pero sí que me ha pedido que les agradezca tanto a los que están aquí asistiendo presencialmente como virtualmente su presencia. Creemos que es muy positivo ya este tipo de actos ya donde el contacto físico ya es una realidad y las consecuencias de la pandemia las vamos dejando en un segundo plano. En primer lugar, agradecer como siempre a Ibercaja y a su fundación la total implicación que siempre realizan con el empresariado en general y con COE en especial en cualquier actuación que hacemos. Con lo cual, José Luis y Nacho, como siempre, muchísimas gracias por vuestra aportación. Y exactamente al Gobierno de Aragón, especialmente al IAF, la Agencia de Desarrollo del Gobierno de Aragón, que en el marco de la estrategia aragonesa para la recuperación y la resiliencia, una de las líneas de actuación que se pusieron en marcha por parte de los agentes sociales era impulsar que las empresas de Aragón se acercaran cada vez más exponencialmente hacia las oportunidades que la digitalización como medio, no como fin, proporciona a las empresas. Y fruto de ello fue que el Gobierno de Aragón, a través del IAF y COE, pusimos en marcha un plan que se llama Digitaliza Aragón. Lo que hemos pretendido durante estos meses es poner en valor en sectores como el sector de salud, de la energía, de la automoción, de la logística, de la alimentación o de la aeronáutica, 6 sectores de mucho presente y de muchísimo futuro para Aragón, las oportunidades que la digitalización provoca. Y durante estos meses, y todavía queda alguna jornada que realizaremos en el próximo mes, pues hemos visto experiencias de éxito de empresas y de ponentes de primera fila, donde aspectos clave como la ciberseguridad, la automatización de procesos, la robotización de los procesos repetitivos, el conocimiento de experiencias del cliente, que permite estrategias de diseño ligadas con la inteligencia artificial, los negocios modulares, hasta incluso la vinculación de las empresas independientemente de su localización, han supuesto experiencias. Además, en el canal de YouTube de COE de Aragón disponemos de los vídeos, con lo cual los invitamos a ver aquellas experiencias porque merece la pena ese compartimiento del conocimiento. Y con la oportunidad que tenemos ahora de los fondos europeos, donde la digitalización es un aspecto fundamental para mirar de impulsar la inversión de las empresas, tanto en su presente como en su futuro. Con lo cual creo que esta jornada, donde tenemos la presencia de Deloitte con una visión general de 3 empresas referentes de Aragón, como es el caso pues de Inicom, de Ibercaja y del Grupo Eneo, y luego 3 experiencias del sector público, donde también vemos la modernización del sector público como una referencia en Aragón y una apuesta de futuro. Con lo cual, por parte de COE, reiteramos el agradecimiento a todos ustedes por su presencia y la colaboración de Ibercaja y la coordinación con el IAF y del Gobierno de Aragón. Con lo cual, empezamos la jornada, que hay mucho conocimiento por delante, y muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Tras las palabras de inauguración, muchas gracias José Luis, muchas gracias Pilar, muchas gracias Jesús. Vamos a dar ya paso a las intervenciones del foro. En primer lugar tenemos a Iñaki Molina, socio en práctica de estrategia tecnológica en Deloitte, donde asesora a diferentes entidades en la evolución en la evolución tecnológica de las entidades y en el impacto en el modelo de negocio, así como en la transformación de los modelos operativos de tecnología para la ejecución de planes estratégicos. Muchas gracias, Iñaki, cuando quieras. Buenos días a todos. Disculpad
disculparme, yo como buen consultor, pues voy a abrir una presentación, unas slides, ¿vale? No sé si podéis proyectarlas, por favor. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros la oportunidad a la COE, al Gobierno de Aragón y también a Ibercaja de poder estar aquí y compartir los próximos 15 minutos las tendencias tecnológicas que vemos nosotros como empresa cuando trabajamos con nuestros clientes y en particular las tendencias que pensamos que son más relevantes aquí para la región, ¿vale? Que vamos a seleccionar 3 de ellas, desarrollarlas un poquito como apertura de este foro. Entonces, para hablar de tendencias, Deloitte publica anualmente un informe que se llama Tech Trends a nivel mundial, donde destaca en sus conversaciones con clientes y en la madurez de la industria qué tendencias tecnológicas son las más relevantes y que están teniendo más impacto en los clientes. Yo empezaría destacando que en la edición de este año 2021, que se publica a principio de año, más todo lo que ha ido ocurriendo durante el año, lo que se ha visto es, como se decía al principio de esta sesión, que la tecnología es cada vez un elemento más relevante en la transformación de los negocios, ¿vale? Nosotros como entidad, como empresa, vemos que quien ha sabido adaptarse a las situaciones es quien ha tenido éxito y vemos a todos nuestros clientes en una profunda transformación, ¿no? Algunas veces obligada, otra por necesidad de diferenciarse y otras por las circunstancias que tienen financieras, ¿no? Y todos ellos, sin excepción, han abrazado la tecnología a un paso más del que se hacía hace unos años, ¿no? Entonces, dentro de estas tendencias hay algunas que son sospechosos habituales, por ejemplo, la analítica de datos, que sigue saliendo como tendencia porque cuanto más se explora, más oportunidades aparecen, ¿no? Entonces, antes hemos hablado de analítica de datos, asociado con eso está toda la robotización de procesos y ahora, bueno, pues quizás la palabra que está más de moda es inteligencia artificial, ¿no? Y con ello hay muchísimo gasto en explorar cómo la inteligencia artificial puede mejorar los procesos de negocio, automatizarlos o incluso empezar a tomar una serie de decisiones de manera autónoma, ¿no? Eso es una tendencia muy clara alrededor del mundo del dato. Otra, que entiendo que ya se ha hablado en este foro, está relacionada con la experiencia de usuario. Nosotros vemos mucha tecnología aplicada, quizás el comercio online es el mejor ejemplo. La pandemia nos ha llevado a todos a una evolución en la que quien no estuviera adaptado a comprar online, pues ya probablemente hace la compra todas las semanas tranquilamente en online y no le ve mucho problema, ¿no? Entonces, ahí sí lo que se empieza a descubrir cuando más información se tiene de los clientes, cómo pueden adaptar los proveedores mejores sus productos, ¿no? Y aquí vemos muchas tendencias. Ahora se le llama Internet del comportamiento al hecho de que inmediatamente cuando compras un producto pues te ofrecen el siguiente que teóricamente te gusta y demás. Y genera mucho debate porque hay un tema de privacidad de datos, hay un tema de que tú no necesariamente estás interesado en recibir tanta información que teóricamente te interesa, pero a lo mejor no te interesa tanto, pero sí que hay unos estudios y mucha tecnología alrededor del comportamiento del cliente. Y yo otro punto que destacaría a ese respecto es la evolución de los medios de pago, ¿no? Aquí hoy pues estamos aquí en Ibercaja. Yo creo que de las tendencias tecnológicas en el mundo de la banca, uno de los que ahora está con más repercusión es la evolución de los medios de pago. Ahora hay empresas que se han creado un modelo de negocio alrededor de la agregación de pagos y bueno, ya todos estamos acostumbrados o empezando a acostumbrarnos a pagar con el móvil en cualquier sitio, ¿no? Y todo ese mundo abre unas oportunidades que, como decía al principio, no solamente son oportunidades tecnológicas para los que trabajamos en tecnología, sí son oportunidades de modelos de negocio que son totalmente novedosos, ¿no? Luego también en las tendencias tecnológicas hay algún sospechoso habitual que no termina de evolucionar todo lo que se esperaba. Yo quizás utilizaría el ejemplo, desde todos mis respetos, de blockchain, que es una tecnología que es muy relevante, muy interesante, que se está gastando mucho dinero en explorar las posibilidades que tiene en múltiples industrias, pero todavía el grado de adopción es muy bajo y fundamentalmente basado en pruebas de concepto. Yo estoy convencido que se llegará momento en el que será de uso masivo, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Y luego, por último, por terminar, otra de las tendencias que yo creo que en España, además, vamos a ser una
uno de los países líderes, porque tenemos unas empresas de telecomunicaciones muy relevantes, es todo el despliegue de la red 5G y lo que ello posibilita, ¿vale? Para quien no esté muy familiarizado, el 5G no solo es una evolución de más velocidad, más ancho de banda, que también, sino tiene un concepto muy importante en tecnología, que es la reducción de las latencias. La latencia es el tiempo físico que tarda un mensaje en llegar de un sitio a otro. Hay ciertos mensajes, si pensamos, por ejemplo, comunicaciones que sean vitales, o sea, que la vida de alguien dependa de esa comunicación, que muy probablemente no puede permitirse que se tarden X segundos en funcionar, ¿no? Entonces, sin irnos a un extremo de algo vital, hay muchas comunicaciones que es necesario que estén continuamente funcionando y que en la tecnología actual anterior no se podía, ¿no? Entonces, las redes 5G habilitan no solo más velocidad, sino que haya múltiples redes, incluso con latencias muy bajas, que estén funcionando, ¿no? Entonces, eso nos va a habilitar muchos campos. Yo donde más utilidad ahora mismo le veo es en el mundo de la salud, que ahora se está explorando toda la gestión remota del paciente, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, que ha cogido mucha relevancia en pandemia, pues este tipo de redes son las adecuadas, ¿vale? De todas maneras, yo quería destacar hoy con ustedes tres concretas, ¿vale? El primero es el mundo del cloud computing, la nube, en la que entiendo que más o menos todo el mundo está familiarizado, y ahora contaré algunos detalles de tendencias y la relevancia que le vemos. El segundo aspecto es la ciberseguridad, aunque he entendido ahora por la introducción que es un tema que ya se ha tratado en este foro. A mí sí me gustaría destacarlo porque, desde luego, nosotros como empresa cada día nos levantamos con alguna conversación de ciberseguridad. Es uno de los temas más relevantes que tenemos en la mesa. Y lo tercero es lo que se llama Internet of Things, o Internet de las cosas, que ahora explicaré un poco más en detalle, que en sectores como en automoción y en fabricación son muy relevantes. Entonces, si empezamos con cloud computing, entiendo que están todos más o menos familiarizados con el concepto de nube, sobre todo a nivel consumidor. Cualquiera que suba sus fotos del iPhone a la nube de Apple, pues utiliza unos sistemas que son de Apple, que controla Apple, que gestiona Apple, y ustedes solo reciben el servicio. Lo mismo que si tienen una cuenta de Gmail. A nivel consumo estamos muy acostumbrados a utilizar servicios en Internet de los que nosotros solamente los consumimos y no nos preocupamos. Las empresas antes no, y siguen sin ser así, son bastante más autónomas, sus sistemas son autónomos, y lo que se ha visto en los últimos años es el crecimiento de esta tecnología de cloud, que es apoyarse en proveedores que dan soluciones tecnológicas normalmente de principio a fin. Para entendernos, una de las soluciones que más ha estado de moda, y más desde la pandemia, son todas las soluciones ofimáticas de comunicación, como por ejemplo Teams o Zoom o Google Meet. Al final, estas soluciones nosotros a nivel empresarial las utilizamos, pero toda la aplicación y todos los sistemas que funcionan por detrás los gestiona un proveedor, sea Microsoft, Google o los propios de Zoom, ¿no? Ese paquete comercial en Microsoft se llama, por ejemplo, Office 365, ¿no? Y ahora las empresas, el nivel de adopción que han cogido del paquete Office 365, pues pasó de que si antes en España había un 10% de empresas que lo utilizaban, después de año y medio ya es la gran mayoría. Entonces, realmente la adopción de cloud, particularmente lo que se llama software as a service, que es decir, una aplicación end-to-end que te da un proveedor, hay otras conocidas como Salesforce o ServiceNow, ya empieza a ser muy común en las grandes empresas y también en las medianas. Quizás lo que va un poco más retrasado es el concepto de usar computación como servicio, que en el argot tecnológico se llama infraestructura como servicio, en la nube. El motivo es, normalmente las empresas suelen tener un centro de datos local. Hay gente que lo tiene debajo de sus oficinas, hay gente que lo tiene en un centro de procesamiento de datos de un tercero, pero siempre en España y siempre en un entorno en el que la seguridad y los procesos los controla el propio cliente, ¿vale? Esto hasta ahora, la adopción que ha habido de infraestructura como servicio en los grandes proveedores de cloud, que son los que están en el centro de la slide, son las empresas que más están invirtiendo y más están apostando por ofrecer ese tipo de servicios. La adopción hasta ahora era, digamos, limitada. Se utilizaba sobre todo para entornos nuevos, para pilotos, para entornos de analítica de datos que requieren mucha computación, pero lo que se suele llamar el core de las aplicaciones de negocio seguía funcionando en los centros de procesamiento de datos del cliente. Esto está cambiando y más va a cambiar de aquí al 2023.
yo creo que aquí en Aragón hay una oportunidad extraordinaria con el despliegue que va a hacer Amazon de sus centros de datos, pero también en Madrid han salido recientemente varios anuncios, tanto Microsoft como Google, como hace muy poco IBM, han anunciado que van a desplegar nodos locales de cloud público en la zona de Madrid, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Pues de nuevo el concepto que hablábamos antes de latencia, que hablábamos referido a las 5G, también aplica en el entorno de cloud. Si al final tú tienes por ejemplo, eres un banco y tienes tu core bancario corriendo un sistema que se llama el mainframe o un AS400, la latencia de los datos con el resto de sistemas no te permitía necesariamente tener las aplicaciones en Irlanda o en Frankfurt, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora esa capacidad de la cloud pública lo traigamos a España, que como digo, el horizonte que están dando todos los proveedores grandes es 2023, nos va a permitir realmente que ese paradigma cambie, que no haya limitaciones técnicas per se de la tecnología de la infraestructura y sea más el hecho de poder las empresas evolucionar sus aplicaciones para sacar el máximo rendimiento al cloud. Pero digamos, esa barrera de entrada que podía existir por esas limitaciones tecnológicas, en un breve espacio de tiempo ya va a desaparecer, ¿vale? Y nada, y por último decir que desde mi punto de vista, esto permite una flexibilidad a los clientes que antes no existía. De hecho, como digo, yo pongo el ejemplo del despliegue de Teams, pero puede ser perfectamente del Google Meet o de cualquier otro elemento. Realmente las empresas han sabido adaptarse gracias a la utilización de este tipo de servicios, que hubiese sido muchísimo más largo si hubieran tenido que hacer unos despliegues locales, configuraciones locales e instalaciones locales, ¿no? Con lo cual, si dentro de muy poco tiempo ya además tenemos los nodos en España y esa latencia la salvamos, pues yo creo que la adopción seguirá en un crecimiento ya imparable. Segundo elemento que quería destacar, relacionado con ciberseguridad, yo creo que todos somos conscientes, además últimamente se publica en prensa y se hace cada vez más anuncios cuando alguna empresa grande recibe un ciberataque. El que ahora desgraciadamente está más de moda, es el ransomware, donde como saben pues alguien entra en los sistemas, encripta las máquinas y si no se paga un rescate de alguna forma pues no se puede acceder a ningún dato, ¿no? Nosotros el phishing, los ataques a las redes VPN, que son las redes para conectar elementos externos, están a la orden del día, ¿no? Las estadísticas que vemos a la derecha de la slide reflejan la voracidad y el número de ataques que se reciben diariamente, ¿no? En ciberseguridad nosotros hemos visto una evolución tanto a nivel de tecnológica como a nivel de concepto. Ya estamos viendo que por muchas medidas que se tomen y que se deben tomar, hay que trabajar mucho los escenarios de cuando se recibe un ataque, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho con clientes en lo que denominamos gestión de crisis. No sé si alguno de ustedes ha participado, en la que se hacen simulacros en los que se simula un ataque, quién toma las decisiones, qué es lo que hay que hacer y demás. Eso a nivel de proceso. Lo segundo que hablamos mucho con clientes es la necesidad de intentar, una vez que te ataquen, minimizar el daño, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre hay que trabajar con el escenario de que a lo mejor son capaces de entrar los atacantes, independientemente del número de medidas que tengamos. Entonces, ya si son capaces de entrar, ¿cómo conseguimos reducir el daño al mínimo, ¿no? Darnos cuenta lo antes posible, reducir el daño al mínimo. Por ejemplo, hablaba hace poco con una aseguradora relevante española y me decían que ellos ya lo tienen preparado, que si atacan en sistemas centrales desconectan toda la red de oficinas y al revés, si atacan una oficina desconectan la región y los aíslan a nivel de red, ¿vale? A nivel tecnológico hay muchas evoluciones. Aquí yo he querido destacar un concepto que se llama el mesh, que en español sería algo así como la red, en la que hasta ahora tecnológicamente lo que se hacía es que las redes de comunicaciones, los sistemas se aislaban por redes y tú estabas en la red A, B, C o D, dependiendo del tipo de datos que manejabas. Ahora la siguiente evolución que está ahora en marcha es que cada aplicación de cada sistema se le da permiso para acceder a un tipo de dato en un tipo de entorno. Eso lleva muchísimo más esfuerzo de configuración y de parametrización, pero es mucho más seguro, porque en el momento que
aparece un ataque o aparece una petición de una aplicación que no debería pedir ese tipo de datos, pues ya saltan las alarmas y de nuevo se intenta reducir el tiempo de detección de un potencial ataque. Eso nosotros como usuarios, pues es verdad que a veces es molesto. En general, pues si ya los antivirus nos parecían en su momento que eran intrusivos en nuestros PCs, pues ahora es a todos los niveles, ¿no? Tenemos todas las medidas de seguridad alrededor del contenido web y las empresas pues cada vez son más sofisticadas en el tipo de contenido y dónde se accede. Pero yo creo encontrar un balanceo adecuado entre ambos elementos, cuánto soy capaz de controlar y securizar mi entorno y cuánto le dejo al usuario, al cliente que utilice la tecnología, ¿no? Y al final el balanceo correcto no es fácil de encontrar. Y como digo, el segundo elemento que he comentado al principio, es muy importante estar preparado cuando ocurra para tomar las decisiones de la manera más rápida que se pueda y sin improvisar, que normalmente suele ser cuando de verdad se genera un problema. No porque te hayan atacado, sino que empiezas a tomar medidas que en muchos casos empeoran la situación, no la mejoran. Y luego, por terminar, quería comentarles el concepto de Internet of Things o Internet de las Cosas en español, que básicamente, antiguamente se llamaba Machine to Machine, así lo llamaban los operadores de comunicaciones, que básicamente es que haya sensores que sin interacción humana produzcan una serie de información que permita a la empresa o al departamento correspondiente tomar decisiones, ¿vale? Entonces, este concepto que tenemos estructurado a la derecha como sensores, plataformas y aplicaciones es la capacidad que tenemos de sensorizar y capturar información. Quizás el mejor ejemplo para entender lo que es Internet de las Cosas no es una tecnología per se, sino que es un amalgama de tecnologías, pero para mí el ejemplo más claro son las ciudades inteligentes, ¿no? Y toda la inversión que ha habido alrededor de las ciudades inteligentes. Pues controlar el alumbrado de tal manera de que si por una zona los sensores no detectan ninguna actividad, pues se apaguen las luces, o los cubos de basura de reciclaje que informan cuando están al más del 60% llenos. Bueno, todo este tipo de utilidades dentro de una ciudad inteligente se basan básicamente en sensores que transmiten información, ¿vale? Si uno lo piensa, la verdad es que es complejo. Por ejemplo, nosotros conocíamos una ciudad en Rusia instaló unos sensores en las plazas de parking de la calle, cada un sensor por plaza de parking, ¿no? Como si fuera un parking privado, para detectar si había un coche aparcado o no e informar a través de una aplicación móvil el ayuntamiento de la ocupación del centro de la ciudad para ver si se podía entrar en coche o no. Bueno, pues eso que puede ser una buena idea, tecnológicamente tiene múltiples desafíos, que por un lado tiene el sensor, la batería del sensor. ¿Cómo haces que dure un cierto tiempo? Porque normalmente lo entierras bajo tierra, ¿no? Entonces, pues no le puedes poner pilas, ¿no? Pero obviamente tienes que ponerle alguna tecnología que consuma muy poquitos datos. Lo segundo que puede pasar, y que pasa mucho en Internet de las Cosas, es que elijas a un proveedor que luego su tecnología no tiene éxito o desaparece el proveedor. Entonces tienes enterrados una inversión en sensores que ya no tienes mantenimiento y que además no puedes cambiar, ¿no? Entonces, tecnológicamente, según lo vas pensando, luego, cuánta información comunicas, qué se hace con esa información, cada cuánto tiempo la emites. Tecnológicamente es un mundo que tiene muchos ángulos, ¿vale? Entonces nosotros, Internet de las Cosas, lleva existiendo mucho tiempo. De hecho, bueno, pues en las fábricas se lleva utilizando sensórica muchísimo tiempo, pero lo que le vemos ahora, la diferencia, es la capacidad de esa información enviarla, transmitirla a través de Internet, ¿vale? Y esa diferencia, la adopción todavía no es masiva, pero nosotros pensamos que sí irá adaptándose en el corto plazo, y más con el comentario que he hecho al principio de la evolución de las redes, ¿vale? Al existir ahora las redes 5G, existe un protocolo específico que han desarrollado para este tipo de comunicaciones y creemos que va a ser un claro avance, ¿vale? He traído 3 casos que son los que tanto nosotros como otros analistas destacamos como los casos de uso más relevantes. Quizás la cadena de suministro es donde más se está adoptando. Ahí ven unos porcentajes que son básicamente el nivel de adopción que tienen las empresas, toda la gestión de inventario, la gestión de logísticas, las empresas grandes españolas de retail,
Una de las cosas que han hecho mejor, y quizás forzados o quizás no por la pandemia, es toda la gestión del stock y de la logística. Antes se tenía muy controlado lo que estaba en el almacén o lo que estaba en tienda. Ahora está la capacidad de cada, por ejemplo, una prenda de ropa, saber en todo momento en dónde está, y si hay que servirla online, saber de dónde sacarla, porque no necesariamente está en el almacén, ¿no? Entonces eso, en el caso de la evolución que ha habido de los códigos de barra y de las tecnologías alrededor de la identificación de activos, es muy relevante, ¿vale? Y la comunicación de esos datos. Aparte de eso, todo el transporte logístico, la cadena de frío, el controlar que realmente un producto ha llegado sin variar la cadena de frío, para los que es vital el que el producto se mantenga a una cierta temperatura. Todo eso son evoluciones en las que ya vemos que hay un 25% de la industria, según la estadística de nuestros clientes, que ya tiene adoptado tecnologías en las que se hace a través de sensores. Segundo elemento que a mí me parece muy relevante y donde hay una gran oportunidad es todo en el mundo de la salud, ¿vale? La gestión remota del paciente, la gestión de toda la logística de activos dentro del hospital, que eso pues también es un aspecto muy relevante, toda la coordinación entre distintos hospitales. Aquí de nuevo hay una serie de facilidades tecnológicas, no solo de comunicaciones, que han hecho que esto se acelere y que desde mi punto de vista es una gran oportunidad para los años que vienen. Y por último hay un concepto que se llama Edge Analytics, que es, cuando hablábamos de IoT, pues hablábamos de un sensor que emite información, por ejemplo, directamente a Internet. El concepto de Edge, que como todas estas cosas lo acunan los ingleses, es que haya un elemento intermedio que sea capaz de tratar la información antes de enviarlo a la central, ¿vale? Esto es particularmente relevante, por ejemplo, en una fábrica, ¿no? Hay muchísimos datos que no hace falta que se envíen fuera. Probablemente tiene más sentido tener un sistema dentro de la fábrica que recopile la información de la sensorización de la fábrica, que sea relevante, la procese, le haga analytics y según la información que obtenga o informe dentro de la fábrica o sea capaz de enviarlo a la central. Nosotros hace poco, trabajando con una empresa que fabrica ascensores, pues ellos intentaban hacer ese concepto en el que, como saben, los ascensores, además de estar muy regulados, pues tienen un funcionamiento, es primordial que funcione, es primordial que haya un sistema para abrir las puertas, pero luego hay un funcionamiento relacionado con su eficiencia energética, por ejemplo, que no es necesario, pues lo puedes ir recopilando y lo puedes procesar perfectamente en el propio ascensor o en un grupo, en una zona en la que tengas varios edificios que gestiones como proveedor de ascensores, y luego, dependiendo de esa información, hagas analytics en local o envíes la información a central para que se procese, ¿vale? Por ejemplo, en este caso el cliente está explorando para ver cómo eficientes son realmente sus ascensores para todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Para una certificación que querían obtener. Y bueno, todos estos elementos, como digo, están basados en tecnología, están basados en la capacidad de tener unos sensores que envían una información que se procesa y de la que el negocio luego obtiene unos resultados. Vale. Y con esto, por mi parte, eran los elementos principales que les quería contar hoy. Como decía al principio, para nosotros que trabajamos en tecnología es un placer que la tecnología esté ayudando tanto a los negocios. Quizás el elemento más importante desde nuestro punto de vista es el seguir explorando, seguir utilizando las tecnologías, porque hay muchísimas utilidades que no se conocen y hasta que uno empieza a probarlo con casos reales, con casos con clientes, es cuando empieza a explorarlo. Así que dicho esto, muchas gracias por su atención y cualquier duda a su disposición. Muchas gracias, Nacho, por esta ponencia tan práctica. Antes de pasar a la siguiente mesa, comentarles que al final de la jornada les pediremos una valoración de 2 minutos a través de sus teléfonos móviles. Y ya sin más, vamos a dar paso a la primera mesa, que es Experiencias Empresariales de Éxito. Invito a subir al estrado a Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja, a Miguel Madrid, director digital de INEO, José Luis Latorre, director digital de Inicom, y será moderada por Luis Correas, director gerente de Walca.
buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia en esta jornada, en la que pasamos a una mesa de empresas que nos van a contar su experiencia, porque nos acompañan tres personas que desde luego que en su cabeza hay no solo experiencia, no solo conocimiento, sino también estrategia. Los tres habéis tenido que desarrollar estrategia para aplicarla a vuestras empresas, con lo cual es un lujo teneros. Voy a pasar a presentaros para que la audiencia, aquellos que todavía no os conozcan, pues ya os ubiquen. Pasaremos a hacer una breve presentación por cada uno de los tres y luego pues, conversaremos, que será seguramente muy enriquecedor. Empezamos por mi izquierda. Primero es Miguel Madrid. Miguel Madrid es el director de transformación digital del Grupo Eneo. Miguel es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y tiene un MBA por el Instituto de Empresa. Digamos que tu especialización, por lo que me has dicho, es en la definición de producto, en la analítica, en los datos, y también acumulas experiencia también dentro del sector de la comunicación, porque has sido gerente del área de salud de Unidad Editorial, gerente de marca.com y subdirector de Diario Médico. O sea, tres cabeceras de mucha importancia en su campo. A continuación, pues Nacho Torre, que estás en tu casa, no me da casi apuro hasta presentarte. Eres director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja. Ibercaja inició ya en el año 2015 un proceso muy consciente, con un foco muy claro, con el propósito de aprovechar lo que es la economía digital en el sector bancario. Y bueno, estrategia, personas, tecnología, eso es lo que tú ordenas, organizas. Eres ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y máster en gestión de innovación por el Instituto Tecnológico de Aragón. Y también, aparte de tu labor en Ibercaja, pues formas parte eres consejo asesor de diversas organizaciones, impartes docencia en diferentes másteres y bueno, pues la verdad es que iluminas mucho el camino en la parte de la digitalización. Y por último, José Luis Latorre, que es director general de INICOM, ya desde hace 4 años, que rápido pasa el tiempo. Eres licenciado en Business Administration and Management por la Universidad Pontificia de Comillas y por la Universidad de Lincoln y máster en Dirección de Comercio Internacional por ESIC. Y la verdad es que pues, te conocemos todos por tus múltiples desempeños como director gerente de Walca, donde es lo que marcaste escuela, en el CEI, Centro Europeo de Empresa e Innovación de Aragón, y también has asesorado a la Dirección General de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón. Así que, como pueden ver, tenemos a 3 personas que atesoran un gran conocimiento. Para no moveros del sitio, pues está precargada la presentación. Sí que es verdad que en el orden, primero empezabas tú, Nacho, continuaba Miguel, terminaba José Luis. Sí, os paso el pasador de diapositivas, entonces, por favor, desde de realización. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, en el momento de la presentación nos habían dicho que podíamos retirarnos la mascarilla, ¿verdad? Sí, efectivamente. Perfecto. Muy bien. Oye, la verdad es que es un placer ver este salón otra vez con gente, porque últimamente pues no era así, y además de gente y de personas, pues algunos muy buenos amigos que hacía tiempo que no tenía ocasión de ver en persona. Enhorabuena al Gobierno de Aragón y a la COE por esta iniciativa, porque la verdad es que por algo de tiempo que llevamos ya hablando de digitalización, pues siguen surgiendo temas nuevos y sobre todo de la colaboración es donde surge la oportunidad de ir un poco más allá, pensar en el siglo XXI, que tú solito vas a llegar más lejos que los demás, pues es un poco pretencioso, probablemente utópico, así que seguir encontrando foros de colaboración donde intercambiar experiencias reales de cómo estamos haciendo las cosas, que sale bien, que no sale tan bien, pues la verdad es que es una suerte. Así que gracias y enhorabuena, y gracias por invitarnos a Ibercaja pues a compartir con toda la humildad pues qué es lo que estamos haciendo, cómo y bueno, pues a ver si en 10 minutos podemos compartir algo, sobre todo de cómo pensamos, que es un poco lo que creo un poco más interesante. Y hemos tratado de poner un título un poco, no sé si provocador, pero un poco diferente, que es la receta de siempre de Ibercaja para nuestra sostenibilidad. Es que tenemos 145 años, es un siglo y medio, los antecesores lo han hecho muy bien hasta llegar hasta aquí. Y probablemente lo que vamos a ver hoy es el paradigma con el que se trabajó pues en las posguerras, ante la guerra, en la crisis.com, en la crisis inmobiliaria, en la revolución, si hubiéramos estado, del fuego, de la imprenta, y probablemente como trabajaremos dentro de un siglo y medio, porque lo que queremos es compartir un poco lo que creemos que es lo importante
al menos para nosotros, como marco conceptual, cómo estructurar un poco y cómo también en esta era ahora digital, y Dios dirá dentro de un siglo y medio cuál será, si seguirá siendo digital o le cambiaremos el nombre, cómo ir aprovechando las oportunidades y afrontar los retos. Y queremos hablar de 3 ámbitos y ver cómo se conectan entre ellos, que son las personas, la empresa y la tecnología. Nosotros somos una empresa, tenemos luego un bloque muy relevante de función pública, donde lo vamos a ver desde un prisma mucho más parecido de lo que nos creemos, pero también distinto, cómo la empresa o la organización, las personas y cómo la tecnología trabajan de manera pues, conectada, sinérgica, para alcanzar el propósito que perseguimos. Y en cada uno de los 3 bloques que vamos a ver, cómo estas 3 realidades van conectando. Y vamos a empezar por algo que nosotros pensamos que es muy importante, que es la visión, saber hacia dónde vamos las organizaciones, sean privadas o sean públicas. Estamos en un entorno, todos nos encontramos en un entorno, vemos que es muy cambiante, vemos que es muy sorpresivo, ya nada verdaderamente nos inquieta en exceso, no es un buen momento para el negocio de la futurología, es mejor estar preparado para lo que sea, porque no sabemos lo que nos puede venir. Entonces, vivimos en un entorno y en ese entorno nosotros competimos, o en ese entorno desarrollamos la actividad si no queremos pensar en términos de competencia, y vamos hacia un futuro. Y para llegar de la posición actual, modelo de negocio, modelo de operaciones, de prestación de servicio, me da igual que seamos públicos que privados, para llegar con nuestro modelo actual a esa visión que queremos establecer en un tiempo, a ese modelo futuro, pues trazamos la estrategia. ¿Y esto quién lo debe hacer? Pues la alta dirección, los directivos de las empresas, los primeros ejecutivos o las personas que os encontráis en la función pública en el máximo nivel de responsabilidad. Y nos toca a nosotros y no le toca a otro. Y hay que asumirlo pues con orgullo, hay que asumirlo con mucha responsabilidad, con conciencia, rodeándote de personas que te ayuden a visionar, a entender tu entorno, a entender tu modelo, a entender dónde quieres estar, pero tomando decisiones. A veces da un poco de miedo tomar decisiones, pero pensamos que es importante que los primeros directivos, ejecutivos, políticos o cargos de la función pública que están al frente de las organizaciones tomemos decisiones. Y también observamos desde Ibercaja que cada vez es más relevante, y aquí nosotros lo podemos decir razonablemente tranquilos por el propósito fundacional que tenemos, tener un propósito muy claro, que trascienda y que impacte positivamente en tu comunidad, en tu pequeñita comunidad, la pera, si puede ser en la sociedad, desde luego en tus clientes, desde luego en las personas que hacen realidad la labor en los empleados. Y esto es algo que se tiene que hacer con la actividad que tú desarrollas. No estamos pensando en la filantropía, que es extraordinaria, y cuanto más puedas dedicar a filantropía, mejor. Pero aquí estamos pensando que con la actividad económica o con la actividad de la función pública que tú haces, seas capaz de impactar de modo positivo, que pienses qué voy a hacer, cómo y para qué, de modo que el impacto sea positivo. Y esta es la primera dimensión de empresa, personas y tecnología que vemos relevante. Y aquí la tecnología, el protagonismo que tiene es que cuando tengas esto claro, sabrás cuál necesitas. Y podrás hablar con Iñaki y decirle, oye Iñaki, creo que estoy en este entorno, quiero llegar aquí en 3, 7, 8, 9 años porque lo necesita la ciudadanía, porque lo necesita mi cliente, de lo que me has presentado antes, ¿qué me puede ayudar? Y a lo mejor él me hace mucho challenge y me dice, no es que te pueda ayudar, es que te voy a proponer algo distinto. Pues vale, sensacional, pero es un poco entonces cuando vendrá qué tecnología me puede servir. La siguiente de las dimensiones que pensamos que es relevante son los resultados. Hacemos las cosas para conseguir algo, establecemos la visión y la táctica para conseguir algo. Algo en las empresas, que es un retorno económico, algo en las organizaciones, que puede ser un bienestar o la función específica que tenga el centro que diriges o para lo que tú te dedicas. Entonces, ¿qué es lo que esperan las personas, los ciudadanos o los clientes a los que nosotros servimos? Primero que cumplas. Nosotros decimos siempre, primero cumplir, luego sorprender. Porque si vais un sábado al cajero y necesitáis dinero, te llamo por tu nombre, pero no hay dinero, no os va a gustar. Entonces, primero cumplir y luego sorprender. Y a nivel macro, las empresas y la función pública. Lo que pasa es que vivimos también en un mundo con tanta información, que la oferta de prácticamente todo supera la demanda, tan global, tan conectado, que es que a veces cuesta elegir. Y el proceso de elegir provoca ansiedad. No sé si os ha pasado cuando vais a comer en un restaurante y abres la carta así, pero luego se va desplegando así, pum, 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 pum. Eso provoca ansiedad. Entonces, incluso a veces elegir servicios o necesidades sociales básicas provoca ansiedad. Y pensamos que las empresas y la función pública debemos darle motivos a nuestros clientes o a los ciudadanos para que nos elijan, incluso de modo no consciente o al menos sin demasiado esfuerzo, porque el proceso de tomar decisiones consume energía en el cerebro y no nos gusta en exceso. Entonces, cuanto más fácil lo pongamos, con un propósito legítimo, como decíamos al principio, mucho mejor. Y aquí la tecnología ya puede empezar a tener un rol más activo, porque entra el momento de diseñar qué le voy a dar a mis clientes, cómo les escucho, la densidad digital, la huella digital, dónde están conversando, dónde están interactuando, por dónde se están moviendo, nos puede ayudar a hacer mucha investigación de cómo son,
incluso investigación específica de mercados, para lo que nos dedicamos nosotros, el diseño de la propuesta de valor, mi producto, mi servicio, mi modelo de relación. Ahí de nuevo el mundo digital y la densidad digital me puede aportar mucho valor. Algunas de las tecnologías que hemos visto también pueden construir servicios nuevos de acuerdo a mi estrategia, de acuerdo a lo que quiere mi cliente, y luego está toda la parte del ciclo comercial que es, bueno, y ahora que lo tengo claro, ¿cómo le atraigo? Y ahora que lo tengo cerca, ¿cómo le capto? Y ahora que ya es mío, entendedme, o yo suyo, ¿cómo establezco una relación sostenida en el tiempo, que es el mundo de la fidelización? Y ahí de nuevo pues tenemos un montón de cosas, hemos hablado de analítica, modelos de predicción, de largo plazo, de tiempo real, automatización del marketing, tenemos un montón de cosas, pero tenemos un montón de cosas con un para qué. Primero pienso el para qué y luego ya veré cuál es la tecnología que para mí es más eficaz y que es coste efectiva, porque la tecnología, aunque cada vez el acceso está más democratizado, sigue costando dinero. Entonces, ¿cuál va a ser para mí la más eficaz? Por una inversión razonable para alcanzar los resultados de clientes que no son otros que los que me dicta mi estrategia. Y en este modelo tan sencillito, que queríamos que fuera pim, pam, pum, y tuviera entonces solo 3 dimensiones para que pudiera ser pim, pam, pum, está otra persona muy importante, que somos todos los compañeros que formamos las organizaciones o las entidades públicas, que somos al final los que nos encargamos de hacer que las cosas pasen. El modelo de alguna manera operativo. No me quiero meter en el modelo operativo productivo o de prestación de un servicio, porque entonces podríamos hablar de tecnología largo y tendido, pero al menos la dimensión de las personas, el liderazgo. ¿Cómo nos preocupamos las personas que tenemos equipos a nuestro cargo, formal o informal, de manera estable o de manera efímera, de inspirarlos, de motivarlos para que consigan resultados, de desarrollarlos para que sean cada vez mejores profesionales y, por qué no, también mejores personas, al menos dentro de su ámbito profesional, para prepararlos para cualquier cambio, para que venga lo que venga, a ellos no les suponga un cambio de mentalidad que los deje fuera de juego. ¿Cómo hacemos eso? Y ahí también la tecnología, curiosamente, también nos ayuda para observar lo que está sucediendo, para poder llegar a más compañeros, para poder ser más eficaces. Está todo el mundo de la eficacia y de la eficiencia, de la productividad, tanto individual como en equipo, donde ahí hemos visto que la pandemia pues, nos ha demostrado que tecnología existente que venía aplicándose de una manera pues, un poquito baja, se ha adoptado de manera masiva por necesidad y nos ha dado a las organizaciones más eficacia, más productividad, y eso es muy interesante. Aquí también una reflexión que nosotros nos hacíamos a nosotros mismos y nos parece interesante. Teams existía hace algún tiempo. Probablemente en vuestras organizaciones teníais la licencia de Teams para todos los empleados hacía mucho tiempo, Teams, Google AdWords, me da igual, la que queráis, Zoom, y sin embargo no se adoptaba masivamente. La hemos adoptado masivamente todos por necesidad y hemos descubierto cosas buenísimas. Pues ahora pensemos en las empresas que la habían hecho antes del COVID y no por necesidad, sino porque de verdad supieron todo lo bueno que estaba por venir. Tuvieron una ventaja competitiva. Esto lo podemos pensar. ¿Vamos a esperar al siguiente COVID para sacarle partido a tecnología básica? ¿O vamos a aprovechar antes de que venga el siguiente COVID para sacarle partido, ahora que ya hemos comprobado a primera persona que la gente lo adopta y que sirve? ¿Necesitamos provocar catarsis internas tipo COVID, pero nosotros de modo consciente para que suceda? Bueno, al final nos parecía una reflexión a nosotros mismos interesante. 5.000 compañeros en Ibercaja, Teams para todos, y no conseguíamos, o a lo mejor no le veíamos a nosotros la utilidad de que todo el mundo lo adoptara. Eso nos parecía también una reflexión interesante. Bueno, al final un poco pues lo que decía al principio, pues que tenemos 1,5 siglos de historia, nuestros antecesores hicieron muy bien su trabajo, no pensamos lo que estamos ahora, que vamos a venir a hacerlo de una manera muy distinta a la anterior, por eso este marco conceptual relativamente parecido. Tenemos un propósito fundacional que en su momento fue pues, luchar contra la usura, hacer accesible el crédito en el siglo XXI en una sociedad avanzada, pues es un poco distinto, pero el espíritu sigue siendo razonablemente parecido y al final llegamos a una tesis y este pequeño cierre pues, puede pareceros incluso un poco naif, pero es que nosotros verdaderamente creemos que es así. El alma de las empresas somos las personas. La tecnología nos va a ayudar a miles de cosas, pero el alma de las empresas somos las personas. Si pensamos un poquito más en grande, el alma del planeta, vamos a ser la humanidad. Personas somos dueños del destino de las empresas, la humanidad deberíamos ser también los dueños del destino del planeta, que seamos los dueños de nuestro propio destino, que tomemos decisiones conscientes pues para tener empresas mejores, funciones públicas mejores y al final, ¿por qué no? Y creo que es un objetivo pues que Europa puede liderar a nivel mundial, tener un mundo un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Esa inspiración que nos has dado. Pasamos, si os parece, a Miguel. Por favor, la presentación. Mientras se pone, los agradecimientos. Muchísimas gracias a
COE y a... Ay, ahora se me escucha. Bueno, los agradecimientos. Muchísimas gracias a COE y a Gobierno de Aragón por invitarnos al Grupo Eneo a estar aquí. No está la presentación, pero bueno, yo creo que lo que es Eneo, Heraldo, a Heraldo probablemente aquí se le conoce mucho mejor que a lo que es el propio Grupo Eneo. Nosotros somos un periódico, tenemos también actividad en la televisión, tenemos periódicos en Madrid y también tenemos una tecnológica. Yo, en la presentación, rápidamente se verá la primera portada de Heraldo de Aragón. Yo la quería poner aquí, la primera portada de Heraldo de Aragón, porque lo que es un periódico que nace en 1895, el primer número suele tener, o tiene siempre, lo que es el propósito fundacional. ¿Qué es lo que queremos hacer? En el caso de Heraldo hay una clara vinculación con la tierra, con Aragón, de informar sobre lo que está pasando aquí, de unir. Hay una parte en la que se habla de Teruel, de unir, de ser un nexo de unión en todo lo que está ocurriendo en Aragón. Pero a mí, que estoy más en la parte de tecnología, hay un parrafito que está en la segunda columna que dice que esa parte de información, de llegar a la sociedad, se va a hacer utilizando las mejores tecnologías que en ese momento hay disponibles en el mercado. Y la mejor tecnología disponible en ese momento en el mercado para hacer llegar la información rápida al público final era el telégrafo. El telégrafo en ese momento provoca que se puedan dar informaciones mucho más rápidas de las que se daban anteriormente en el periódico, y es una de las cosas sobre las que también Heraldo empieza a crecer y a tener un poco más de diferenciación con los otros periódicos que en ese momento había. La tecnología es, por tanto, la base sobre la que el grupo Heraldo, a partir de la visión de una familia, la quinta generación desde ese primer número, en donde en los últimos años han decidido salir de Aragón, seguir con las raíces aquí, las empresas están todas aquí, pero tratando de buscar y conocer lo que hay fuera de Aragón para poder crecer más, ¿no? Estos son algunos datos. 2009, 385.000 eran los lectores que en ese momento tenía Heraldo de Aragón. Ahora mismo son 5,5 millones digitalmente, esto certificado por Comscore, no solo en Aragón, sino también fuera de Aragón, gracias a la parte digital. En 2016, Heraldo adquirió 20 Minutos, que es un periódico nacional, es el ahora cuarto periódico nacional en cuestión de alcance. Teníamos 12,5 millones de usuarios y ahora la última certificación es un poco por encima de los 25 millones. Es decir, a partir de esa núcleo en donde estamos dentro de Aragón, se decide salir de Aragón siguiendo con nuestra raíz, somos un periódico, tenemos que informar, utilizando la tecnología, y ahora veréis cómo, el grupo internamente, desde un punto de vista informativo, ha conseguido crecer y llegar nuestra información, nuestra forma de ver la información a muchísima más gente de la que nunca habíamos hecho. La cuestión es que no solo nos hemos quedado aquí. Eneo ahora es todo esto que pongo aquí. Nosotros hemos creado aquí una plataforma tecnológica. Esa plataforma tecnológica ahora mismo está presente en 17 grupos editoriales españoles, es lo que llamamos Alliance. Por supuesto, Eneo, está El Progreso de Lugo, está Segre en Lérida, está el grupo Yoli, que es Andalucía, estamos en Baleares, el grupo Axel Springer, que es una multinacional enorme que aquí en España pues tiene Hobby Consolas, tiene Business Insider, varios sites, muy interesante. Ahora mismo eso, 17 grupos editoriales. Lo que hemos conseguido es una cosa muy complicada y eso probablemente la pandemia también ha ayudado, como decía antes Nacho. Nosotros lo que tenemos es una plataforma conjunta. Esa plataforma lo que nos permite es recopilar la información de todo lo que pasa en nuestros webs, en nuestros usuarios. Somos capaces de unificar lo que va pasando en los usuarios, es decir, si un usuario entra en Heraldo y también en muy interesante, nosotros somos capaces de entender lo que está pasando allí. Les estamos registrando conjuntamente y estamos haciendo acciones para personalizar desde un punto de arriba, desde arriba, por así decirlo, las acciones que somos capaces de hacer sobre ese usuario. ¿Por qué lo hacemos de esa forma global?
Porque nosotros ahora mismo, como medios de comunicación, Heraldo ya no compite o no compite tanto con el Periódico de Aragón, por supuesto que competimos con él en la información, en atraer el interés de los usuarios. Pero desde un punto de vista de negocio, ahora mismo nuestros rivales, nuestros competidores son Google, son Facebook, es incluso Amazon. Los mismos probablemente competidores en el caso del comercio electrónico que tiene una empresa en Aragón. Nuestros competidores son ellos. El 85% de la publicidad digital se la reparten Facebook y Google. Desde Aragón, por muy bien que lo queramos hacer, es muy difícil competir con ellos. Pero nosotros creemos, y esa es la parte que a mí me parece apasionante y que creo que este grupo es de los más activos, de los más vivos que yo conozco en el mundo, hemos conseguido crear una plataforma, una comunidad de diferentes empresas, ponernos de acuerdo, compartir tecnología, compartir estrategia, y de esa manera tenemos un 88% de alcance. Este mes ha sido un poquito más, un 92% de alcance sobre el total población España. Para que nos hagamos una idea, ellos tienen más servicios, probablemente más frecuencia, pero Google tiene un 94%. Es decir, estamos cerca de poder llegar a más gente, y pudiendo llegar a más gente somos capaces de hacer más negocio. Esta es la visión que nosotros tenemos. Y luego tenemos otra pata, también tecnológica, muy importante, relevante para nosotros, es Iberus. Iberus es muy grande, tiene muchísimos, son 1.600 personas ahora mismo trabajando. Y yo la parte que conozco más es lo que llamamos Iberus Media Labs, que es una empresa que da servicio tecnológico a empresas periodísticas. Tenemos un CMS, CMS es con lo que nuestros periodistas trabajan día a día, suben las noticias, escriben, ponen los titulares, colocan las portadas y demás. Este CMS, este sistema de gestión editorial, ahora mismo está presente pues, en más de 35 periódicos, pero si hablamos en periódicos de lengua española, los 10 periódicos más grandes de los 10 periódicos más grandes en lengua española, 6 ahora mismo utilizamos Xaloc. Clarín en Argentina, El Tiempo en Bogotá, El Mundo y Marca en España, 20 Minutos y La Vanguardia. ¿Vale? Esos 6 periódicos en España, o sea, en España y en Latinoamérica, esos son 6 de los 10 más grandes en lengua española. Utilizamos esta tecnología y además esta tecnología pues, está presente en Latinoamérica, está en España y ahora también está en Italia. RCS, que es el grupo editorial más grande de Italia, también la ha adoptado. Y aquí esta noticia es que Xaloc compite con Jeff Bezos, Amazon y The Washington Post. No es un titular exagerado. El rival que ahora mismo hay en el mundo es Arc Publishing. Arc Publishing es el CMS que tenía el Washington Post. El Washington Post fue adquirido por Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y una de las cosas que vio es, tenemos un CMS, yo tengo tecnología, vamos a poner este CMS y vamos a hacer de aquí una empresa que se extienda a todos los demás, ¿no? Bueno, pues este CMS que está patrocinado por Amazon es el competidor de Iberus Media Labs, de Xaloc en el mundo, y nosotros estamos ahí. Por tanto, creo que voy en tiempo de lo que habíamos dicho. Para nosotros, yo creo que el resumen, la conclusión es, somos un grupo con unas raíces locales muy importantes. Nosotros somos de Aragón. En segundo lugar, hemos entendido que hay que crecer. Nuestra manera de ver la vida, de entender, tiene que salir de Aragón y tenemos que ser capaces de tener una visión nacional y global. Eso lo hemos conseguido haciendo una alianza a través de la tecnología, y luego la tecnología también nos está permitiendo llegar a otros periódicos y dar otros servicios, con lo cual pues creemos que al menos estamos en la posición de competir y estamos en una posición en la que afortunadamente pues somos capaces de día a día seguir creciendo y haciendo honor a nuestra causa fundacional. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Desde luego que no se puede en menos tiempo dar una pincelada tan clara y evidente sobre la transformación que ha supuesto para Heraldo, para Grupo Neo, toda esta irrupción de la digitalización. Muchísimas gracias. Luego, pues José Luis, tienes un reto
importante complicado. en tiempo y en contenido. Ser el último lo complica. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Gobierno de Aragón, a COE y a Ibercaja que nos habréis viendo vuestra casa. Y a mí me gustaría pues también compartir durante los próximos minutos pues nuestra vivencia o nuestras experiencias más como gestor de lo que supone una compañía, pues la transformación digital, ¿no? Y además también en ese doble gorro que tengo como presidente del Clúster de Tecnología Aragón, pues abanderar y empoderar a las empresas tecnológicas aragonesas que están haciendo una labor fantástica. Y por poner las cosas en contexto, pues yo mi realidad, mi día a día, pues que dirijo una compañía que se fundó en Aragón hace 40 años, en la que trabajamos 850 profesionales y que estoy muy orgulloso pues de que mis compañeros desarrollen tecnología para compañías punteras pues a nivel nacional, proyectos internacionales, pero también que nos sentimos muy apoyados en nuestra tierra. Y esto es muy importante, ¿no? Nosotros nos dedicamos a dos líneas de negocio, a tecnologías de la información y algo de lo que hablaba nuestro antecesor de Deloitte y al mundo de la salud, donde la verdad que ahora mismo hay una verdadera revolución. ¿Cómo enfocamos nosotros el concepto de transformación digital? Pues hay una fórmula que vi hace un tiempo que me encantó, que la transformación digital es igual a tecnología multiplicada por cambios. Y esa segunda faceta que mis antecesores han incidido mucho, yo creo que es una de las claves, ¿no? Los cambios dentro de la organización. Por dividirlas en dos y comenzar por la tecnología, pues ¿qué cosas están ocurriendo? Pues que se está segmentando entre las organizaciones. Tenemos el rol que juega el CIO, ¿no? el departamento de tecnología más tradicional, centrado en el CPD, en la ciberseguridad, en el cloud, en el puesto de trabajo. Pero también estamos hablando de lo transaccional, cómo impacta dentro de los departamentos de personas, ligado a las herramientas colaborativas, a e-learning, a las habilidades que desarrollar. Por supuesto, todo lo relacionado con los procesos, el ERP, todo lo relacionado con la industria 4.0 y una de las claves que es lo transformacional, ¿no? Donde está focalizado más, por ejemplo, el caso de Nacho, ¿no? En esa parte de cómo voy a transformar la organización desde un punto de vista de identidad digital, omnicanalidad, inteligencia artificial. Pero en esa parte no es en la que me voy a centrar. Como os decía, la fórmula tiene dos partes y me voy a centrar en la de cambios. Y os voy a contar qué cambios organizativos son los que hacemos o que hemos intentado hacer en el día a día por compartir lecciones aprendidas, también pues momentos muchas veces de resistencia también dentro de las organizaciones. Y los voy a centrar en 6 fases, ¿no? En 6 partes. La primera, ligada a lo que adelantaban mis compañeros, el propósito. ¿Y nosotros por qué nos levantamos por las mañanas? Pues aquí yo creo que las 3 organizaciones es algo que tenemos muy claro, que es que queremos impactar positivamente la sociedad. Y en ese sentido, nosotros nos levantamos para hacer proyectos innovadores para nuestros clientes, para favorecer el crecimiento personal y profesional de las personas que trabajan en la compañía y luego para aportar nuestro granito a la sociedad en 3 vías. El fomento del emprendimiento, la creación de vocaciones científico-tecnológicas y un reto que tiene nuestra sociedad que es el empleo joven. Nosotros la edad media de la compañía es de 37 años y medio, fijaos, de casi 900 personas. El segundo, el relevo. Y esto está muy ligado con la transformación digital. Nosotros hemos acometido un relevo generacional dentro de la compañía donde ahora pues, nuevas personas lideran ese cambio. Y esto es muy, muy, muy importante. Tercera, la empresa destino. Y es algo en lo que trabajamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor a la persona que viene a trabajar? Y en ese sentido, pues, sobre todo, hacer la organización atractiva de verdad. Y yo soy un ejemplo. Yo venía de trabajar pues, durante más de 20 años en el sector público y me incorporo a una empresa privada. Ahora se ha incorporado con nosotros Ana Hernández, Rafa Cayuelas, que lideró durante más de 25 años el mayor distribuidor de Apple de Europa. Ostras, y eso a muchos niveles es muy importante la savia nueva que te aporta persona a una organización. El tercer eje, o el cuarto eje, perdón, y es algo aspiracional. ¿Y en qué? Y es una pregunta que te hacen muchos los sitios. ¿Y tú en qué eres bueno? ¿En qué eres de los mejores? Y es algo que dentro de la estrategia de la compañía, y hablando de tecnología, pues nosotros reflexionamos mucho. Pues en el entorno SAP, en pago de comisiones e incentivos, en tecnología para la banca, en ingeniería, en Power BI, en ciberseguridad, y en algo que nos gusta mucho que son en los proyectos difíciles. No todo el mundo en las organizaciones le gustan los proyectos difíciles, pero a las personas que le gustan los proyectos difíciles te dan 2 cosas, que son desarrollo de nuevas habilidades y mucha visibilidad. Y eso es un gran reto para una organización en el día a día. Por supuesto, algo que adelantaban Nacho, la planificación estratégica. Nosotros hacemos nuestra planificación estratégica anual y una de las patas es la tecnología, pero hay muchas otras donde nos ponemos el mapa de ruta de lo que vamos a hacer durante ese próximo año. Y por último, algo que para nosotros es clave y nos ha revolucionado
son las nuevas formas de aproximarnos al mercado, y me gustaría compartir 6. La primera, compra pública de innovación. Es un mecanismo fantástico para hacer alianzas. Nosotros descubrimos para el Servicio Gallego de Salud una oportunidad, que era hacer un proyecto de inteligencia artificial para detección precoz de cáncer de mama. Y claro, nosotros no teníamos todas las capacidades, y la colaboración con centros tecnológicos fue clave. En ese caso, el Fraunhofer, el Instituto de Referencia Alemán, tiene un centro en el País Vasco, en San Sebastián, especialista en imagen médica. Hicimos un AUTE y hemos desarrollado un proyecto que además ha dejado un legado muy importante en la sociedad. Otro proyecto, Inicom Invierte. Tenemos una iniciativa que es muy de jugar al ataque, donde las personas de una forma formal nos pueden presentar sus ideas con el objetivo de poder acelerar sus líneas de negocio. El tercero, proyectos de conversión de deuda. Aquí la actual secretaria de Estado de Comercio, que era la anterior agregada comercial en Ecuador, y nosotros tenemos oficina de proyectos en Ecuador, nos abrió esta línea de negocio. Y es que el Gobierno de España le presta dinero a países en vías de desarrollo que cuando no se lo puede devolver, se lo condona vía compra de equipamiento a empresas españolas. Esta es una línea probablemente muy desconocida, pero es una forma muy buena para llegar a sobre todo, mercados africanos y latinoamericanos. El cuarto, el crecimiento inorgánico. Nosotros definimos la estrategia de crecimiento inorgánico. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de todas las tecnologías, ni mucho menos. Y hay por ahí mucho emprendedor o mucho empresario que muchas veces cumple su ciclo y se quiere integrar con nosotros. Por ejemplo, veis allá una persona muy conocida en el sector tecnológico, Miguel Ángel Variano, que fundaron Alalink, una compañía referencia en el mundo de tecnología para la banca y de identidad digital. Pues vienen con su savia nueva y su conocimiento. Luego, el entorno del capital riesgo. Para nosotros, creamos una compañía conjunta con el CEIT, que es un centro tecnológico de la Universidad de Navarra, donde ha entrado capital riesgo ligado al mantenimiento preventivo de infraestructuras ferroviarias, que me lo tengo que pensar para compartirlo. Ostras, pues una nueva forma donde nosotros muchas veces ni en sueño hubiéramos pensado que en un proyecto conjunto hubiera entrado un capital riesgo para acelerarlo. Y por último, la última, pues como veis, con Rafa Cayulas, que es una persona muy conocida, que lideró durante 25 años el mayor vendedor de Apple de Europa, hemos creado una compañía conjunta con el objetivo de ser el referente de Apple para el mundo de la empresa. Y estamos súper ilusionados. Y esta yo creo que es la dinámica de las organizaciones, la del cambio, 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 cambio. Pero esta es la parte bonita. Pero el día a día no es fácil en la gestión del cambio. Y yo creo que es muy importante la parte aspiracional. Y en ese sentido, lo que decía Nacho, ¿y para qué estamos aquí? Ostras, ¿para generar evitas? No. Para impactar positivamente en nuestro entorno. También, sobre todo, la parte del crecimiento personal y profesional es súper importante. Y como dicen mis compañeros, que muchos somos gaticos, somos una compañía de tamaño mediano dentro de lo que es el sector tecnológico. Ostras, pero nos consideramos tigres, ¿no? Y todos los días salir como tigres. Y en ese sentido sí que creo que es muy importante, por concluir, pues disfrutar de nuestro día a día, porque esto pasa muy, muy rápido. Y cuando gestionas el cambio en una organización, tienes tus tronquicos, tienes tu leña. Pero claro, empiezas a echar troncos, 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 y muchas veces te encuentras esas resistencias. Si te encuentras con gente que a lo mejor le gusta echar con pistolicas de agua al fuego, o el propio entorno, pues por ejemplo una coyuntura macroeconómica, pero en definitiva, ¿cuál es nuestra obligación? Sobre todo, echar más troncos a la hoguera, y que premie algo que dice un amigo mío, que es el imperio del sí. Sí a todo. Y en definitiva, pues eso, pues muchísimas gracias por la oportunidad y que tengáis muy buena mañana. Pues muchísimas gracias, José Luis, como siempre, por tu visión tan inspiradora y tan positiva. Para tratar de ceñirnos al tiempo y a los horarios, creo que nos da tiempo para un par de preguntas que os voy a lanzar, que os pido que me las respondáis como queráis, porque para eso vosotros sois los que sabéis. Habéis hablado mucho y se ha hablado también previamente de las personas, del factor humano. Nacho, has incidido mucho, José Luis también mucho. Miguel, imagino que en tu sector el tema de las personas ha sido un tema pues con bastante complejidad. Os quería plantear una disyuntiva. ¿Qué es más difícil o qué ha sido más difícil? ¿Captar y retener o hacer cambiar y formar? Ahí pienso en sectores maduros como medios de comunicación o banca, o digamos con una forma pues, muy hecha de hacer las cosas y que se han tenido que enfrentar las personas a un mundo totalmente cambiante. ¿Qué diríais? Miguel. Pues, a ver, yo creo que a nadie le gusta cambiar, pero yo os diría que una vez que, al menos en nuestro caso, una vez que las cosas se tiene visión, se tiene claro dónde se tiene que ir,
Y desde arriba se tiene claro hacia dónde se tiene que ir. Es muy fácil, o ha sido muy fácil en nuestro caso, el que, gracias a la formación y al tiempo, gente que pensabas, no va a hacer nunca nada en digital, pues nosotros tenemos redactores, que son los números uno en lo que nos llamamos conversión, que es a una noticia y la lee tanta gente, ¿no? Redactores que tienen cierta edad y que lo están haciendo muy bien en un entorno digital, o que están preocupados ahora que tenemos un modelo de pago en que la noticia que yo he escrito convierte o no convierte, le gusta al usuario o no le gusta al usuario. Ese tipo de transformación en la cabeza de yo publico algo y me olvido, no voy a decir que ha sido fácil, ha llevado su tiempo, pero probablemente el factor clave, al menos en nuestro caso, ha sido cuando la dirección se ha puesto a tirar. El problema lo tenemos más ahora mismo en la retención, sobre todo en determinados puestos, en lo que es todo lo que es el área de tecnología. Nosotros, la plataforma esta que contaba, somos unos 30 de una manera o de otra trabajando en ella, y ahora mismo pues estamos reteniendo, pero vamos teniendo también nuestras bajas, porque ahora mismo el mercado es mundial. Es decir, hay gente de nuestro equipo que se ha ido a trabajar para Silicon Valley, precio Silicon Valley, trabajando desde Zaragoza. Y esa parte sí que nos está costando más, pero bueno, con bastantes acciones que también vamos haciendo, vamos capeando el temporal. Bueno, es bueno oírlo. Nacho, ¿compartes la visión de Miguel? ¿Qué Sí. nos añadirías? Pensando un poco en cambio y tecnología, y a lo mejor en la experiencia que hemos vivido en primera persona en Ibercaja, ahí hemos visto como dos dimensiones muy distintas. Una un poco la tecnología más de consumo, pero llevada al mundo de la empresa, que es como un poco estándar, pues lo que viene siendo las cositas de productividad, de colaboración, donde todo el mundo se va sumando al carro, y el banco te acompaña mucho. Hay muchos programas para acompañarte en la tecnología o en las oportunidades digitales más básicas, pues de Teams, de Google AdWords, incluso redes sociales también, y ahí la gente se va sumando al carro, no se van quedando atrás de manera general, como ha sucedido en el pasado, ¿eh? Luego nos ponemos en otra dimensión mucho más técnica, tecnologías más verticales o más específicas, por ejemplo el mundo de los datos, ya que lo ha nombrado antes Iñaki, y pienso en mi área, que tenemos 4 o 5 personas dedicadas al mundo del dato, con bastante profusión. Ellos han sido capaces, 4 o 5 personas, de pues, cómo se extraen, cómo se tratan, cómo se procesan, cómo se convierten en modelos, cómo esos modelos los convierto en negocio, cómo automatizo, y lo han hecho con ilusión, les gusta, tienen mucha pasión, pero son 4 o 5. Con 4 o 5 no hacemos lo que tenemos que hacer. Necesitamos decenas de personas que lo puedan hacer. ¿Podemos atraer nosotros, fidelizar y retener a decenas de personas? Pues francamente no nos vemos capaces, lo decía, pues si tienen problemas, Miguel, pues es que no es nada fácil. ¿Ahí qué hacemos? Pues tener esas 4 o 5 personas, de esas 4 o 5 las que sean, de las tecnologías específicas, con mucho criterio, que entienden la visión, que entienden el negocio, y extender capacidad. La extendemos con Inicom, que lo saben, la extendemos con Iberus, la extendemos con más empresas tecnológicas de Aragón relevantes, y ellos sabemos que tienen sus problemas de retención, sus problemas de atracción y fidelidad, pero a nosotros nos dan un servicio extraordinario. Y nuestro equipo de 4 o 5 con criterio, ese sí que podemos trabajar con él para que crezca, para fidelizarlo, para que se adapte de nuevo a la siguiente, porque son 4 o 5 y se puede hacer, y son empresas como Iberus o como Inicom las que nosotros estamos contentos, ¿eh? Tendrán sus retos, se quedan en su casa, se quedan en sus cocinas, pero sí. Y esa capacidad extendida pensamos que es relevante. Ya no es tanto tiempo como en el pasado a tener legiones de expertos, de cosas que son tan rápidas y tan específicas. Sí. Eso sí que no podemos. Es fantástico esa visión de decir, bueno, la empresa en vez de ser ya cada vez más una pirámide, empieza a ser una tela de araña, ¿verdad? Sí, eso es un poco... Se desdibuja la frontera. Merece más la pena tener 20 personas, 5 equipos de 4 personas para 5 ámbitos, que tratar de crearte 100 y extender capacidad, porque es que no vamos a poder. Claro. Yo no quiero entrar en guerra con Silicon Valley. Está claro. Ahora volveremos a ese punto. José Luis, vosotros habéis sido siempre tecnológicos. ¿Y ahora qué es más o cómo? Pues, claro, yo hablo desde los 4 años que llevo en la compañía. Para nosotros hay sobre todo un gran reto, ¿no?, que es eliminar los techos de cristal. Hablo en general, en el tejido empresarial. Es decir, oye, ¿cuándo vas a poder promocionar para ser atractiva una compañía? Ostras, cuando se jubile mi responsable. Y dices, hombre,
pues la verdad que, porque hay gente que está empujando con mucha fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, te encuentras con la disyuntiva que no siempre puedes poner las 11 mejores jugadores en el terreno de juego, pero yo creo que es nuestra obligación, las personas que gestionamos equipos, intentar poner a esas personas. Y para eso es muy importante eso, eliminar los techos de cristal. Y luego también entender que probablemente nosotros no vamos a poder fidelizar desde lo racional, que sería desde el salario, desde la cuenta de explotación, desde la compañía que somos, ¿verdad? Porque como bien comentan mis antecesores, ahora se habla del trabajo a distancia. Compañías alemanas, americanas están contratando para gente que trabaja a distancia y ya está. Sino vamos a fidelizar desde lo emocional, ¿no? Desde el humanismo, desde la intuición, desde la pasión. Y esa es una parte que tenemos que trabajar en nuestro día a día. Qué fantástico, la verdad es que habéis dado unas cuantas ideas muy buenas. Desde luego la parte más humana del trabajo, es decir, que somos menos máquinas, eso me gusta. La colaboración entre empresas, el acompañar desde la empresa con herramientas y desde luego la visión desde arriba bien explicada y que permee, ¿verdad? La verdad es que eso me parece que son claves muy interesantes que nos habéis compartido. Una última pregunta por terminar. Me ha parecido que muchas veces cuando hablamos de digitalización hablamos a veces como con miedo, no lo expresamos, no es algo consciente, pero hablamos como que realmente vemos esa parte de amenaza, no lo expresamos verbalmente, pero se intuye. Habéis hablado también, ostras, cuando uno dice, y tú, Miguel, has sido muy valiente, es decir, cuando mi competidor es Google o Amazon, casi dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pensáis de la digitalización? ¿A qué te pondríais primero? ¿Qué es? ¿Para proteger la empresa y la pervivencia o para expandir el negocio e inventarme algo nuevo? ¿Qué diríais? ¿Qué le diríais a un CEO de decir, mira, tu postura hacia la digitalización, elige, ¿qué tiene que ser? ¿Proteger o cambiar y expandir? Pues es que yo creo que en este caso han de ser las dos cosas. Es decir, la primera parte probablemente ya creo que en general está superada. Bueno, yo creo que habrá alguna empresa que yo no conozco que sea tan potente en el sector, que tenga un producto tan único, que no tenga competencia. Pero esto o cada vez es más escaso o le queda poco tiempo. Por lo tanto, la parte de protección dentro de la digitalización, pues evidentemente, si no, es que no vamos a subsistir. Yo creo que hay que enfocarlo desde otro punto de vista, de a dónde no llegaba que yo llego ahora. Nosotros pues estamos trabajando con empresas que eran pequeñas pues, tiendas, 5 o 6 tiendas que estaban básicamente en Zaragoza y ahora están vendiendo sus productos en cualquier sitio. Y ese cambio de mentalidad pues yo creo que es el que hay que tener. Es decir, yo tengo que ser capaz de expandir mi negocio. Para mí el cambio de mentalidad es que ese cambio de negocio implica pues hacer ajustes en lo que hacemos normalmente. No se puede hacer lo mismo con la misma gente y hay que o buscarse colaboraciones o buscar otra gente o formar a la que tienes, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, está formando a todos sus comerciales de calle, los que están en la tienda, y son los que están haciendo la gestión del e-commerce, los que están haciendo las redes sociales, y es un ejemplo buenísimo de cambio y de mentalidad hacia ese cambio, ¿no? Yo comparto bastante la visión que tiene Miguel. Al final me vuelvo un poco a referir al marco tan sencillo que poníamos antes del pim pam pum. O sea, si eres capaz de entender bien cómo es tu entorno y de leer bien lo que quiere tu cliente, de ahí creo que te sale en qué estás a defender y en qué estás, entre comillas, a atacar. Y en una misma organización normalmente toca hacer lo mismo a la vez en distintos ámbitos. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la gestión del ahorro, y me vais a perdonar que sea así de pretencioso, pero somos líderes nacionales. O sea, somos el Banco de España cuyos clientes más confían ahorro y más lo confían para invertirlo pues de manera más sofisticada. Ahí empujamos nosotros la industria y debemos saber cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer mejores herramientas, una frecuencia de contacto de mayor valor para el cliente, y estamos ahí empujándolo. Pero luego llega el mundo de los medios de pago, que nos lo ha dicho Iñaki, y ahí estamos a ver cómo salvamos el partido, porque las fintechs y los grandes jugadores pues tienen mucho interés. Entonces, al final, tu entorno, tu estrategia, tu cliente, y a partir de aquí ya en qué ámbito pues vas con una cosa o vas un poco con la otra. Perfecto. Sí, sí. Pues yo, la verdad que coincido con esas reflexiones. Nosotros utilizamos una frase, ¿cómo gestionamos la tecnología? Con paso corto y mirada larga, ¿no? Es decir, ostras, pues tienes tu día a día, que es muy importante, pero en ese sentido, pues la vista larga. Y para eso sí que es clave una palabra que mencionaba Miguel, que es la formación. Y en ese sentido, muchas veces no encontramos los mecanismos para formarnos los directivos en qué es IoT,
¿qué es esto de identidad digital? ¿Qué es blockchain? Y la tecnología ya no solo es del departamento de tecnología, el departamento de informática, sino que atañe a todas las personas y sobre todo animaros a que los equipos directivos de vuestras organizaciones hagáis un esfuerzo por capacitaros en tecnología, porque permitirá tomar decisiones de los futuros modelos de negocio. Efectivamente, es muy importante saber qué es lo que va a venir, no solamente saber la siguiente curva, cómo lo voy a tomar, sino que realmente esto es una cuestión de mirada larga. ¿Creéis que estamos llegando a la meseta de la tecnología y de la digitalización o que va a venir muchísimas más cosas que ahora mismo pues todavía no detectamos? Iñaki nos ha puesto una serie de palabras clave, algunas de las cuales yo no las había oído todavía y la verdad es que dices, ostras, pues aún queda más, y muy rápidamente, ¿qué pensáis? ¿Estamos en lo último? Yo creo que queda más. Queda más. Probablemente lo que sí, en mi opinión, y en esto me equivocaré, el shock sistémico que ha provocado la irrupción de Internet es tremenda. Yo ayer lo hablaba a modo de anécdota con mi mujer. Yo tuve un móvil en el año 96. Había muy poquita gente con móvil en ese momento. En ese momento yo estaba en la versión web de Marca, iba a cubrir el Real Madrid a la ciudad deportiva y luego pues llamaba por teléfono y metíamos la noticia. Y claro, yo a veces volvía en el metro, entonces pues, hablaba en el metro, no en el autobús, hablaba con la redacción y yo hablaba, hoy se ha lesionado Paco Bullo, perdón, es que voy en el autobús, no te puedo hablar. Porque me daba vergüenza hablar con el teléfono móvil. Esto hace 20 años. Ahora sí, el que estás hablando con alguien físicamente y estás hablando directamente con el móvil. Eso es un cambio cultural brutal. Entonces yo no sé, yo creo que todavía quedan muchos impactos desde un punto de vista tecnológico, pero en mi opinión el gran cambio real ha sido el cambio cultural y global que ha supuesto la irrupción de Internet. Yo no me considero un tecnólogo experto, ni mucho menos, pero lo que sí observo mirando hacia el pasado, que es muy fácil con retrovisor, y tirando la ley de Moore, es que cada vez hay más tecnología, más trascendente, con más potencial de transformación. A mí lo que me gustaría es que le sacáramos más partido en cada momento. Creo que pasamos a veces de una tecnología a otra y no lo hemos exprimido prácticamente nada. Podríamos haber matado el Teams sin haberlo usado. Pero como ha habido pandemia, pues lo hemos usado. Pero habríamos pasado a lo siguiente, que habría sido comunicarse con la mente o algo así, sin haber usado el Teams. Entonces, si pudiéramos sacarle a cada tecnología un poquito más de partido, sería más eficiente, socialmente más eficiente y sería interesante. Pero bueno, esto es casi más un deseo que una previsión. Sí, pues yo coincido, ¿no? Que se ha dado un gran paso y que probablemente ahora uno de los grandes retos, por ejemplo, que estamos viendo va ligado más a la interacción, ¿no? Por ahora los inputs los tenemos por la vista y por el oído, sobre todo, y el gran reto va a ser ahora por la piel, ¿no? Que ahí vienen grandes revoluciones en muchos ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito, por supuesto, de la medicina, y eso sí que puede suponer un cambiar el cómo hacemos las cosas en nuestro día a día, ¿no? La parte de nuevos inputs por la piel. Qué interesante, pues la verdad es que todas esas cosas, a ver si estamos atentos, no nos las perdemos, las disfrutamos como personas y las aprovechamos como empresas. Muchísimas gracias, José Luis, Nacho y Miguel, por toda vuestra inspiración y muchísimas gracias por toda su atención. Damos paso a la siguiente mesa redonda. Gracias. Muchísimas gracias por estas interesantes intervenciones. Damos paso a la siguiente mesa, que son iniciativas públicas en digitalización. ¿Queréis? Muy bien, pues para variar, no sé si las oradoras se van a levantar, creo que no vamos a utilizar transparencias y vamos a utilizar mensajes muy directos. Gracias a la organización por habernos juntado a todos en la oportunidad de esta mañana de hablar de algo que es muy importante,
son los fenómenos de digitalización como mejora de la eficiencia, de la competitividad y de la calidad de lo que empresas y organizaciones son capaces de entregar a su público relevante, a sus clientes, a sus ciudadanos y a sus usuarios. Me acompañan aquí 3 mujeres con las que en distintos lazos profesionales me unen. En primer lugar, os presento a Maite Ortín, que de formación es estadística. Eso es una cosa muy interesante cuando solo hablamos más que de Big Data, datos y análisis de datos. Fuimos compañeros de trabajo, tengo que decirlo, durante 6 años en IASoft, hoy pues, el grupo ESIA, y compartimos muchos proyectos y muchos sufrimientos juntos cuando la digitalización se movía a otro ritmo y todo costaba un esfuerzo completamente diferente. Ahora la tenemos desde 2015 al frente de Aragonesa de Servicios Telemáticos, que es la herramienta mediante la cual el Gobierno de Aragón quiere poner orden y futuro para la digitalización de algo tan complejo como es la administración pública de una comunidad autónoma que hace educación, salud, atiende a los ciudadanos, y eso es complejo. A continuación tengo a Esther Borao, con la que tenemos también una relación muy importante porque dirige un centro tecnológico como es Ita Innova, que es socio de Tecnara, y coincidimos con ella y con su equipo en muchas iniciativas de proyectos y de buenas ideas. Ella es ingeniera industrial, ingeniera o ingeniero, ¿cómo preferís? Ingeniera. Ha tenido un acercamiento muy importante a lo que es el emprendimiento empresarial a través de proyectos muy orientados hacia el mundo de la educación y sobre todo hacia el mundo de la gente joven, estimulando vocaciones, que es un reto importante. Y ahora dirige un equipo de ¿cuántas personas? 250. Bueno, no está mal, ¿no? Sí. Con látigo para dirigir a 250 investigadores es algo que puede ser realmente interesante. Podríamos hacer un repertorio de premios y reconocimientos, pero yo creo que es un mejor reconocimiento es dirigir un centro tecnológico como es Ita Innova. Yo creo que es el mejor premio de tu carrera. Y a continuación tengo a Sandra García. Me muevo para adelante porque no te veo, Manuel. Sí, bueno, hacemos una modificación rápidamente. Sandra es la directora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Si los mundos en los que las anteriores invitadas se desenvuelven son complejos, el de la salud y la sanidad es muy difícil. Ella es médico, tiene varios posgrados que le acercan al mundo de la gestión de la salud y le acercan también al mundo y al conocimiento de otros muchos detalles. Viene del mundo de la investigación y ahora se enfrenta a un reto, que es acercar investigación a proyectos concretos que beneficien a esa gran mayoría de ciudadanos aragoneses que son clientes de una máquina que se llama Salud y que es la unidad de negocio más grande de todo el Gobierno de Aragón. Pues por este mismo orden vamos a tener 10 minutos para que ellas nos cuenten su experiencia y luego aprovecharemos para hacer preguntas porque, claro, hemos pasado de las empresas a la administración pública o al sector de lo público en 3 frentes complejos y distintos. O sea que para no perder más tiempo, Maite, empieza cuando quieras. ¿Me voy a levantar? Sí, por supuesto. Pues buenos días a todos y muchas gracias a la organización por permitirme compartir esta mañana con todos ustedes. Me toca hablar de la digitalización en la administración pública y bueno, lo voy a hacer en nombre, ¿no?, de muchos compañeros, de muchos empleados públicos que están ahí día a día luchando, ¿no?, y dejándose la piel en este trabajo. Es muy poquito tiempo para hablar de todas las iniciativas, pero bueno, trataré de poner foco en las principales. A mí sí que me gusta, antes de empezar a hablar de en qué estamos trabajando, echar un poquito la vista atrás y bueno, pues ver de dónde venimos, ¿no? Y la realidad es que antes de la pandemia, la transformación digital de las personas ya había comenzado. Sin embargo, las administraciones teníamos que esforzarnos mucho para ponernos a la altura y cubrir las expectativas de la ciudadanía cuando se relacionaba con nosotros. La iniciativa privada nos llevaba muchísima ventaja porque tiene más capacidad de entender las necesidades, a lo mejor también más necesidad. Pero la realidad es que uno en su día a día podía realizar cualquier transacción, una compra de un producto, una transferencia o reservar, ¿no?, un viaje o cualquier actividad de ocio y, sin embargo, con la administración pública no podía relacionarse, o bien porque muchos trámites no estaban disponibles o porque cuando sí que lo estaban, pues la experiencia era, y vamos a decirlo y hagamos un poco de autocrítica, un dolor. Por los certificados digitales, por el Java, por 1000 cosas, pero era complicado.
La realidad es que la pandemia nos ha dado grandes lecciones y nos ha dejado aprendizajes que van a cambiar nuestro futuro. Nos ha permitido como Administración recuperar mucho tiempo. Y es verdad que ha sido un cambio sin precedentes en la Administración pública y nos ha dejado grandes avances en cuestiones como el teletrabajo. No teníamos esa modalidad, contemplada, por supuesto, no estaba regulada en la Administración, que todo nos gusta regularlo, pero también en lo que es la tramitación online. Cuando todavía estábamos con el debate de si un trámite tenía que estar 100% online o no, o permitíamos el trámite presencial y el online, de repente llega la pandemia y nos pone todo patas arriba y nos hace pues que cuestiones tan claves, ¿no?, como han sido los ERTEs, tengamos que tramitarlas en el plano 100% online. Hemos pasado de 6.200 trámites en 2019 a más de 130.000 en el año pasado, en 2020. Y otra de las, yo creo que de los grandes aprendizajes, ¿no?, y de los grandes pilotos ha sido la transformación de los servicios públicos. Sandra podrá contar muchísimo en el ámbito sanitario, pero yo creo que ese es un ejemplo muy claro en el que todos, ¿no?, podemos entender. Tuvimos que abrir la mente, tuvimos que repensar nuestros procesos y cosas que estábamos trabajando en el plano presencial, llevarlas al plano telefónico, por ejemplo. Ahora yo creo que muchos de esos cambios han llegado para quedarse. Nadie se imagina volver a ver salas de espera en los centros de salud con pacientes esperando a renovar una receta o a tramitar un parte de baja, ¿no? Y todo esto ha sido pues esencial y clave para la Administración, porque nos ha permitido ganar un poco de tiempo al reloj, y eso es muy importante y muy interesante para nosotros, pero sobre todo también nos ha permitido ganar confianza, porque me gusta pensar que la Administración ha salido reforzada, el papel de la Administración ha salido reforzado, ¿no?, de esta crisis sanitaria y, pues tenemos ahora una oportunidad por delante para coger todas esas lecciones y utilizarlas, ¿no?, para nuestra siguiente etapa. Estamos en el momento, ya en otra fase, en el momento de la recuperación. Tenemos con estas lecciones que replantearnos nuestra estrategia de transformación, ¿no?, para una Administración digital. Y además tenemos la suerte de poder aprovechar unos fondos de recuperación que van a ser muy importantes para todos, pero también para la Administración pública, y nos puede ayudar a acelerar esa transformación. Como proyectos en los que estamos trabajando, ¿cuál es nuestra hoja de ruta, ¿no?, para el próximo periodo? Me encantaría poder detenerme en el detalle, ¿no?, de todos los proyectos, pero la Administración es muy grande, tenemos muchos ámbitos, el ámbito educativo, el ámbito sanitario, aunque Sandra hoy nos podrá contar un poquito más, pero también los servicios sociales, todo lo que es la Administración, ¿no?, general de los servicios públicos. Me voy a centrar en algunos proyectos que considero estratégicos y en algunas palancas transformadoras que pienso que tienen bastante potencial. Muchos de estos ejemplos creo que se pueden extrapolar también al ámbito privado y ojalá les resulte de interés y de ayuda. Y pues para profundizar estamos a su disposición todos los compañeros, ya no solamente de AST, sino del propio Gobierno. Uno de nuestros objetivos estratégicos es aprovechar, ¿no?, este impulso y seguir creando y transformando servicios públicos en este entorno digital. La Administración llevaba mucho tiempo poniendo el foco en el procedimiento y en la legislación. Nos hemos dado cuenta un poquito tarde que hay que poner el foco en el ciudadano, porque realmente no transformaremos o no convertiremos nuestros servicios públicos en servicios útiles y exitosos si no somos capaces de entender cuáles son las necesidades y de cuidar esa experiencia del usuario de la que tanto habláis en el sector privado, pero que tanto nos ha costado entender en lo público, que era una de las claves. Por supuesto, tecnologías hay miles y podríamos hablar del uso que estamos haciendo de blockchain en nuestros procesos de contratación o el uso que se puede hacer de la realidad virtual en determinados servicios públicos, pero lo más importante, y creo que eso lo estamos entendiendo en la Administración, es que la tecnología no es el fin, sino que es un medio. Habrá que utilizarla
en la medida en la que se necesite para resolver problemas, pero sobre todo para resolver los problemas que la ciudadanía tiene en su relación con las administraciones. Quizá otra de las claves del futuro de la transformación en el sector público sea la automatización de procesos. Los trámites online nos permiten reducir las cargas administrativas, la automatización de procesos nos permite ganar eficiencia y ahorrar tiempos que nuestros empleados públicos pueden destinar a otras labores de mayor valor o pueden destinar a, bueno, pues a cuestiones que ahora se estaban viendo necesariamente aplazadas. También la aplicación de la inteligencia artificial puede ayudarnos a agilizar nuestros procesos, a tomar decisiones de una manera más rápida y, bueno, pues en definitiva, a mejorar, ¿no?, la prestación de servicios, que es nuestro cometido. Estamos en un momento de irreversible expansión de todas estas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la robotización, etcétera, y la Administración también tiene que aprovechar estas tecnologías y emplearlas en la prestación de los servicios públicos. Otro proyecto que me gusta, bueno, pues contar, porque me parece clave también para el futuro. Creo que va a ganar, estamos empezando desde lo público, pero creo que va a ganar relevancia en los próximos años. Es todo lo que tiene que ver con la gestión de la información y los datos que tenemos de la ciudadanía en las administraciones. Las administraciones tienen grandes silos de información desconectada y necesitamos conectar toda esa información. Necesitamos una plataforma, estamos trabajando en un proyecto, una plataforma de gobernanza de datos. Tengo a los compañeros de Open Data por allí, por el fondo, que son quienes están liderando esta iniciativa. Pero estamos trabajando en una plataforma porque queremos todos esos datos, conectarlos, organizarlos y poderlos explotar. Para que las unidades administrativas que tenemos puedan compartir, pero sobre todo puedan reutilizar toda esa información para aprovecharla y sacarle mucho más partido del que estamos sacándole actualmente. Otra de las apuestas, por ir rápido y no extenderme en cada una de las iniciativas. Un minuto, Maite. ¿Un minuto solo? Bueno, pues otra de las apuestas pensamos que tienen mucho potencial las tecnologías cloud. La nube, yo creo que al principio se estaba hablando de las tecnologías cloud. La nube ha permitido, ya lo dice la estrategia cloud europea, se reconoce como una palanca habilitadora de la economía digital, ¿no?, en Europa. Nos permite acceder de una manera rápida a tecnología puntera y hacer un uso eficiente y creativo de los recursos que ofrece Internet. Estas tecnologías, desde el Gobierno, queremos impulsarlas y por eso el 13 de octubre se aprobaba un anteproyecto de ley para el impulso y desarrollo de las tecnologías cloud en Aragón. En el ámbito público, lo que queremos es diseñar una política cloud para evolucionar a un modelo de nube híbrida, donde tengamos que analizar, ante una determinada problemática, soluciones tradicionales frente a soluciones cloud. Y siempre optar por la que mejor resultado nos dé en términos de innovación, en términos de eficiencia y en términos también de sostenibilidad, que es otro de los aspectos importantes de la nube que también tenemos que reflexionar. Para esta visión digital pienso que necesitamos dos fuerzas que son absolutamente necesarias: la conectividad y las capacidades o habilidades digitales. La conectividad es absolutamente, como decía, necesaria. No podremos transformar los servicios digitales si no somos capaces de conectar todo el territorio. No podremos terminar la transformación en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, si nuestro último consultorio o nuestro último centro educativo no está conectado. Necesitamos unas redes que sean completas, que nos den conectividad total, de alta calidad y también de alta capacidad. Y en cuanto a las competencias digitales, que también se habla mucho, si la ciudadanía o los empleados públicos tienen todas estas herramientas de las que estamos hablando a su alcance, pero no son capaces de utilizarlas con confianza y con seguridad, creo que no habrá servido de mucho todo este esfuerzo. Y para cerrar, pues yo creo que los
elementos necesarios para el éxito, ¿no?, de cualquier proyecto. Como decía Bill Gross, tenemos la idea, tenemos la financiación, tenemos los planes, tenemos el equipo, pero lo más importante, o el que considero más importante, el factor más importante es el momento. Estamos viviendo el momento de la transformación digital y, desde luego, las administraciones tenemos la obligación de aprovecharlo. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Gracias, Maite Ortín, que es la directora gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos. Rumbo ahora a otro mundo que está conectado, pero que tiene muchas cosas distintas y de que vamos a tener una visión gracias a la participación de su... Yo creo que nos... Ahora... A ver. Prueba a ver. Yo me oigo, ¿tú te oyes? Yo me oigo. Ahora sí. Bueno, me gustaría un poco, contaros, ¿no?, qué es el Instituto Tecnológico, qué hacemos, cómo ayudamos sobre todo a las empresas y contar también sobre el Digital Innovation Hub. Bueno, lo primero también, pues muchas gracias, ¿no?, por invitarme y poder estar aquí para contaros todo esto. El Instituto Tecnológico nació en 1984, nació hasta antes que yo y yo no conocía, ¿no?, todo lo que se hacía ahí, pero como bien decía Manuel, ¿no?, pues es un regalo poder estar ahí porque pues tiene una vocación de servicio, ¿no?, de ayudar que al final es muy bonita, ¿no? Y tiene esa misión de pues ayudar a las empresas a ser más competitivas gracias a la innovación tecnológica, pero más que su misión, ¿no?, como decía Nacho, como decía José Luis, y como pude durante todo el año de pandemia pues poder observar, ¿no?, pues la importancia al final de las personas. Y por eso, pues hicimos la estrategia en Itainova en el 21, la estrategia 21-23 con un lema, ¿no?, que es Energy to Impact, porque nos dimos cuenta de eso, ¿no?, de que al final lo que más transforma, lo que más puede llegar a transformar una organización, una comunidad autónoma, pues son las personas y la energía que tiene cada una de las personas para poder impactar en la sociedad, ¿no? Y en la pandemia pues nos dimos cuenta, yo vi, ¿no?, pues cómo el instituto podía llegar a impactar en lo que es la comunidad autónoma con todo lo que pudimos ayudar en esos momentos, pero también pues todas las personas pues, desde sus casas, ¿no?, en España y en cualquier sitio, lo que hizo, y que además cuando se hace en conjunto, ¿no?, en comunidad, en colaboración, en ecosistema, pues toda esa energía aumenta con creces. Entonces, con ese lema y con todo lo que ocurrió, pues sacamos distintos programas, herramientas pues que pudieran ayudar a esa digitalización. Por un lado, pues para emprendedores, ¿no?, sacamos el programa Innoidea, pues para ayudarles tanto a definir su modelo de negocio como pues después que pudieran desarrollar un MVP para ver si era viable, ¿no?, de hasta 10.000 euros, ¿no?, con personal de Itainova. Y bueno, pues este año pues hemos podido ir hasta financiación Neotec con algunos de ellos para que puedan seguir escalando su proyecto. Sacamos también otras ayudas, bonos tecnológicos de hasta 15.000 euros, financiando un 50% hasta 15.000 euros en el desarrollo, pues para que muchas de las pymes aragonesas, ¿no?, que se animaran, aún con las circunstancias, pues se animaran a digitalizarse, a innovar, a hacer cambios en sus empresas. Y bueno, pues en estos 2 años pues hemos podido ayudar a 65 empresas y se han movido pues hasta 1 millón de euros. Luego, pues hace no mucho nos sacamos otro programa que se llama InnoRuta, que la verdad a mí me gusta mucho porque al final, ¿no?, están viniendo muchos fondos o van a llegar, ¿no?, muchos fondos europeos, muchas financiaciones. Hay un montón de financiaciones diferentes, tanto nacionales, regionales, europeas, que muchas veces pues no sabes ni a cuál tienes que ir, ¿no? Entonces, con este programa pues ayudamos a las pymes, ¿no?, a hacer una hoja de ruta en digitalización y sostenibilidad
para que pues, puedan definir esos proyectos y luego pues, ver esos proyectos pues, con qué lo pueden financiar, ¿no? Y con ese programa pues, no solo queríamos hacer esa hoja de ruta, sino pues, encontrar todos esos innovadores, toda esa gente con ganas, con esa energía que hay por Aragón para que se animaran, ¿no? Y que también pues, que conocieran más lo que es el Instituto Tecnológico de Aragón y todo lo que les podemos ayudar y ofrecer. Entonces hemos empezado a ir a distintas ciudades, estuvimos en Monzón, en Alcañiz, en Sabiñánigo y queremos hacer más rutas y con la idea, ¿no?, de pues, abrirles la mente, de que piensen distinto, de que se animen a la innovación y lo bonito es que pues, no solo con eso pues, estamos ayudando a las empresas a que lo hagan distinto, sino que además también a los ayuntamientos, ¿no?, que igual están ¿no? en su zona y pues no saben que existen todas este tipo de ayudas y pues con esas charlas que hacemos, ¿no? Pues luego ellos también quieren ver pues cómo pueden llevar esas ayudas, cómo pueden llevar ese conocimiento hasta las empresas de su región. Luego, otra pata, ¿no?, que también es muy importante, que le han comentado, que es la formación, y ahí pues hemos sacado un programa que se llama Be Ready, pues para ayudar a capacitar, ¿no?, en tecnologías, pero también en otras cualidades, ¿no?, porque necesitas tecnología, pero también saber trabajar en equipo, saber gestionar un proyecto, ¿no? Entonces, pues que estén a la última para poder implantar, ¿no?, toda esa digitalización. Y por último, pues contaros, ¿no?, el Aragón de IH, con el que también se han hecho estas charlas, ¿no?, y con el que estamos desde 2017 ahí empujando con el IAF y con la universidad y sobre todo, bueno, pues Pablo Pérez, Rafa Sánchez e Iván Rodríguez de la universidad y Rafa Sánchez del IAF, pues han estado ahí desde entonces, ¿no?, pues impulsando el proyecto pues para que pronto, ¿no?, pues pueda ya ser una realidad. Y por contaros un poco lo que es, e intentaré hacerlo así de forma didáctica, porque yo me acuerdo cuando llegué, llevaba pues una semana o dos en el instituto y me llegó un correo de que había un evento del DIH a nivel nacional, tal, y yo empecé a buscar y claro, pues te empiezan con las siglas, que todo Europa está lleno de siglas, ¿no? S3, la RIS3, H20. Y claro, yo llegaba a un mundo nuevo y decía yo, ¿pero esto qué es? Pero empecé a leer y decía, pues parece interesante, no sé a dónde llegará, pero... Y entonces conocí a Pablo Pérez y ya me empezó a explicar. Entonces, pues al final Europa, ¿no? Europa ve que hay un 20% de pymes altamente digitalizadas, solamente, y hay muchas pymes, ¿no?, en Europa. Y entonces lo que quiere es pues, que digitalizar las máximas posibles. Y como somos así, que todos hacemos de todo, ¿no?, pues Europa dice, pues no, va a haber centros especializados en distintas comunidades autónomas o en distintos países, ¿no?, que se especialicen en una tecnología. Y esas tecnologías pues, tienen que estar en concordancia, ¿no?, pues, con la comunidad autónoma, con su estrategia de especialización. Y entonces en Aragón pues, se decidió hacer el Aragón Digital Innovation Hub, especializado en HPC y sistemas cognitivos. Y luego las áreas de conocimiento, que son HPC, inteligencia artificial, robótica, fabricación inteligente y logística. Y entonces quieren que sea no una ventanilla única, ese Digital Innovation Hub, donde se ofrezcan los servicios digitales. Se ofrecen servicios digitales, al final, pues de innovación, de modelos de negocio y de formación, que son como las tres patas principales. Y bueno, pues ahora, desde entonces, ¿no?, pues ya tenemos más de 100 socios, no solo empresas, sino también instituciones, ayuntamientos, que se quieren sumar a esta iniciativa. Bueno, Tecnara es otro de ellos y que además es fundamental, ¿no?, pues que todas las empresas TIC puedan dar ahí sus servicios para que las pymes sobre todo se digitalicen. Ya conseguimos 2 proyectos que son DigitBrain y EU Hubs for Data, que entre los dos en 2 años habrá unos 7 millones de euros para
que en el UJAS for Data ya se han lanzado algunas convocatorias para que pymes puedan pedir servicios, y algunas de Aragón ya están ahí porque es a nivel europeo. Y al final, ¿no?, pues que haya una colaboración real, ¿no?, para que entre todos podamos ayudar a lo que son las empresas a que se digitalicen. Y no, o sea, este Energy to Impact, ¿no?, pues al final no va solo de nosotros, sino que va de que todos lo podamos hacer, ¿no? Y de ir en ese camino, ¿no?, pues que marca Europa de digitalización y sostenibilidad. Y en ese sentido, ¿no?, y un poco así como resumen, sí, ya ese resumen ya, como decían, ¿no?, ese propósito y el para qué, digitalización, pero no por digitalizar, ¿no?, como hace años, ¿no?, que la gente hablaba de inteligencia artificial y todo el mundo quería inteligencia artificial, sino con un para qué, porque voy a hacer esto y que va a mejorar en mi empresa, y para eso, pues para ese propósito, pues y para que se digitalice Aragón, pues que necesitamos esa colaboración público-privada, ¿no?, que las empresas TIC, las empresas grandes, ayuden a todas las pymes que hay en Aragón y en los emprendedores, que no haya una resistencia ni un miedo al cambio, ¿no?, pues que tenemos que ver, abrir la mente y ver cómo está cambiando el mundo, y ver que la tecnología cada vez es exponencial, ¿no?, el cambio, y tenemos que unirnos a ese cambio. Y el talento y la formación, ¿no?, porque no podemos dejar que se vaya la gente, ¿no?, sino atraer talento y formar y recualificar al que ya tenemos. Muchas gracias. Gracias Esther, directora gerente del Instituto Tecnológico de Aragón. El turno ahora es para Sandra García. Tiene un reto importante porque hablábamos de organizar el mundo de los servicios que se prestan a los ciudadanos desde la administración pública, del mundo de la digitalización dentro y fuera de las empresas, pero ahora hay un reto, que es en algo tan importante como es el cuidado y el mantenimiento de la salud de los ciudadanos, cómo encaja y por dónde entra la tecnología. Sandra, cuando quieras. Muchas gracias. Creo que sí que lo tengo conectado, me veis bien, ¿verdad? Bueno, yo te voy a retar un poco, porque fíjate, tengo que hablar de la unidad de negocio más importante del Gobierno de Aragón, como bien has dicho, ¿vale?, que no es el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, es todo el sistema sanitario, como se puede imaginar. Y el objetivo fundamental de esta unidad de negocio, la más grande del Gobierno de Aragón, repito, es doble. En un sentido, efectivamente es garantizar el derecho y la preservación de la salud de todos los ciudadanos aragoneses, con criterios de equidad en todo el territorio, con criterios de eficiencia, ¿no?, mantenimiento público, pero además, aparte de ser un monopsonio, si me permiten que utilicemos este término, o un cuasi monopsonio, es decir, como unidad compradora es probablemente casi la fundamental, ¿no?, y eso condiciona unas circunstancias de afrontamiento y de responsabilidad sobre el mercado, que nos obliga a ser muy conscientes de qué tipo de demanda estamos generando para que la oferta se adecúe a esa demanda que necesitamos. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa que le sucede al sistema sanitario, le sucede en toda Europa, le sucede en toda España, le sucede también en Aragón, es que es el locus fundamental de desarrollo de todo lo que tiene que ver con innovación y generación del conocimiento en el ámbito de la salud. Somos a la vez consumidores máximos de tecnologías y necesitamos contribuir necesariamente a generarlas. Y eso se produce en el propio sistema sanitario, con los propios pacientes, con los propios profesionales sanitarios. Y esta dimensión que no me quiero olvidar, que es, claro, nosotros trabajamos para el ciudadano, no para el paciente. Permítanme que haga la aclaración, es decir, trabajamos en salud, no en enfermedad, ¿no? Y tenemos que fomentarlo todo. Entonces, claro, desde estos parámetros, bueno, pues es un lugar común, ¿vale? Casi parece aburrido repetirlo, si me permiten, o por lo menos reiterativo, que es la pandemia ha supuesto un acelerador. El acelerador de partículas de cambio más grande que se ha instalado en Europa, me río de cualquiera de los que hay en los túneles subterráneos de Ginebra, ¿vale? Entonces, tendencias que ya se venían produciendo, transformaciones por las que se venía trabajando, se venían abogando, bueno, pues
en particular en el ámbito de la gestión de la salud, o sea, gestión en el sentido no de gestión administrativa, sino de trabajar sobre salud, bueno, pues en ese ámbito la explosión fue total y la experimentación en tiempo real de cosas que se venían produciendo en entornos de pilotaje. Esto también ha sido uno de los principales cambios cualitativos, un salto. Estábamos trabajando la mayor parte de las cosas que les voy a contar, ¿no? Las veníamos trabajando, pero en entornos de pilotaje, en entornos de ensayo, ¿no? O en entornos muy experimentales, bueno, pues con algunos polos de innovación, con algunos entornos de innovación en los que se estaba fomentando el uso y la aplicación de este tipo de tecnologías. Bueno, pues se saltó de entornos de pilotaje a entornos de implementación general. Obviamente, si lo hubiéramos tenido previsto, como esperamos tenerlo en los próximos 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Quizás es un poco por utilizar los horizontes de las estrategias europeas y de las estrategias nacionales que venimos manejando. Pues obviamente hubiera sucedido probablemente de otra manera, ¿no? Entonces, el ensayo-error que nos ha supuesto nos ha permitido modificar la manera en la que veníamos pensando las cosas, modificarla, reorientarla o reafirmarla en muchos sentidos. Otra cosa que me gustaría también poner en la mesa antes de ir a lo concreto. Esta oportunidad que se nos brinda, esta lógica que se nos brinda como sociedad, como economías, como estado de bienestar, que son los fondos europeos, ¿no? Y todo el plan de resiliencia y resistencia y las distintas estrategias nacionales y europeas que se nos vienen y que todo el mundo se queja, yo la primera, no crean, de lo confuso que es todo, ¿no? De lo difícil que es diferenciar los mecanismos, que se multiplican tantos. Alguien decía antes que cuando uno se va a un restaurante y le dan una carta y se abre, y luego se abre, te vuelves loco, ¿no? Bueno, pues yo creo que en el sector, en todos los sectores, en todo el mundo que estamos empeñados en la transformación social, y lo digital desde luego es una pata, pues nos ocurre un poco esto. Y el tema es que el menú de esa carta se ha desplegado sin previo aviso y a la vez, y tiene por lo menos 4 páginas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que y se ha desplegado muy rápido. Entonces, parte de esta sensación que todos tenemos Manuel me lo decía antes de entrar, es que estamos trabajando 3 veces más porque no hay más que hacer proyectos, ¿no? Pues cierto, vosotros 3 veces más, nosotros 3 veces más, todos 12 veces más, multipliquemos, bueno. Bien, pero creo que no nos debe esta sensación, ¿no? De no vemos todo el menú claro y es, creo, obligación nuestra también como administraciones públicas ayudaros a que lo veáis más claro, en la medida en la que también nosotros nos vamos aclarando. Bueno, pues que no nos debe llevar a pensar o a caer en el desánimo, y esto me preocupa, por eso lo quiero lanzar, y además en este foro me parece particularmente relevante, en este foro empresarial, a pensar que no va a suceder nada, que esto es otro aguas de borraja, o no, que esta falta de... que a veces en las conversaciones con muchos de vosotros trasciende, ¿no? Cierto cansancio, cierta... bueno, yo personalmente tengo una visión, la verdad, creo, muy realista. Me niego a que me digáis que soy optimista. Yo creo que tenemos una palanca muy potente y básicamente porque no depende solo de estos fondos europeos, sino depende de la lógica de transformación y de necesidades de los ciudadanos y de los sistemas. Esto viene sucediendo, va a suceder, sucedía antes, ¿vale? Veníamos ya pensando estratégicamente cómo fomentar, y ahora me voy otra vez a la interacción con vosotros, con las empresas. Veníamos ya pensando cómo conseguir herramientas que nos permitieran fomentar una oferta que se adecuara a los retos que teníamos, en mi caso, en nuestro caso, en el entorno sanitario, en el ámbito sanitario. Alguien lo ha mencionado antes también. Venimos trabajando, Aragón en esto ha sido pionero en cuanto los compañeros gallegos, que también comentabais antes, en cuanto los compañeros gallegos empezaron con estos temas de compra pública de innovación como una herramienta para asegurarnos de que ayudamos al sector empresarial a entender cuáles son los retos que tenemos por delante y vosotros nos ayudáis a ver con qué tecnologías podemos solucionarlos, y hay procesos co-creativos. Bueno, pues digamos filosóficamente, y como me pedía Manuel que solo hablara de tendencias, porque
también os digo, me han prohibido que utilizara presentación y mi primera tentación era contaros detalladamente cuáles son los planes estratégicos de desarrollo en el ámbito de salud en Aragón. Lo que me han pedido es que os diera pinceladas generales de filosofía y bueno, estamos organizando ya con IAF y con COE, ¿no? La idea que tenemos es quizá a lo mejor una sesión monográfica de salud porque es muy extensa. Entonces, sigo con estas líneas filosóficas, pero no me resisto a contaros un poco parte de los proyectos concretos y cómo enlazan con el ámbito nacional y con el ámbito europeo. En todos los sectores, yo creo que también iba implícito en lo que nos contaba Maite y en lo que nos contaba Esther. El encaje de las agendas nacionales y europeas es total, ha de ser total, y no solo por condicionamientos de digamos, los mecanismos de financiación o los mecanismos de acceso a líneas determinadas, sino básicamente, desde luego en nuestro sector, que ya os he dicho que de lo que va fundamentalmente es de innovación muy rápida, pero que tiene que ser introducida una vez que ha sido demostrado que es eficiente, efectivo y seguro. Bueno, pues en este sector de movimiento tan rápido, la potencia que tenemos cuando el conocimiento, la transmisión de ese conocimiento es universal, ponerle universal, pues a lo mejor el límite europeo, que no es veraz, pero bueno, es muchísimo, muchísimo mayor. Para nosotros, trabajar solo en Aragón, cuando estamos tratando de generar esta innovación, estas posibilidades de desarrollo del sistema sanitario, de nuevos servicios, no es suficiente. Necesitamos trabajar a nivel nacional y necesitamos trabajar a nivel europeo. No, me dan ganas de extenderme más, pero en cualquier momento me vas a decir un minuto y me voy a quedar sin haber dicho nada. Entonces, solo haceros entender que la lógica de coherencia entre estas estrategias y de alineación y la lógica de alineación de los planes que tienen que ver con salud y los planes que tienen que ver con ciencia, investigación e innovación es total y es como se viene produciendo. También nos permite tener una multiplicación de instrumentos que se pueden utilizar para los mismos fines. Entonces, por contaros un poco, es una reflexión como industria, ahora me pongo como industria otra vez, que no es muy distinta pues, de la que nos ha empezado a hacer Iñaki a primera hora de la mañana o de la que habéis venido haciendo para distintos sectores, que es, bueno, los objetivos fundamentales de transformación que tenemos en el sistema, pues fundamentalmente tienen que ver, pues por un lado, con ofrecer aquellos servicios que los ciudadanos necesitan y empoderarlos, en nuestro caso, empoderarlos no solo como clientes, sino como gestores de su propia salud. Esto pasa en nuestros días por no solo por digitalizar la manera en la que proveemos los servicios, sino por ofrecer servicios digitales. Lo habéis comentado y también se convierte en un lugar común. Hay un montón de la capacidad de interacción con el sistema, tanto para lo que tiene que ver con recibir prestaciones clínicas, servicios clínicos, como sencillamente para interaccionar con el sistema y ser capaz de gestionar la información propia con respecto al sistema, que son servicios necesariamente digitales. Servicios que tienen un componente clínico, servicios que tienen un componente de proceso. Por otro lado, lógicamente, todo lo que tiene que ver con ser capaces de fomentar la inteligencia del propio sistema, en dos sentidos. Uno es, bueno, lo que tiene que ver con mejora del desempeño, mejora de la evaluación del sistema, y otra, toda la capa que tiene que ver con utilizar todas esas cantidades ingentes de datos que generamos con aparatos, Internet de las cosas, actividad diaria del sistema sanitario, todos los registros que todos sois conscientes que tenemos que... vale, ya lo he hecho mal, perdonadme. Vale, entonces, quiero decir, para articular todo eso, y luego el tema de la innovación que ya lo he mencionado. Digamos, estos serían los 4 pilares en los que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, lógicamente, las líneas de actuación son coherentes con este tipo de desarrollos. Y entonces, por mencionaros simplemente algunos de los más relevantes. Y voy a tratar de ser literal para no enrollarme, que tengo otra tendencia. Por ejemplo, el concepto de centro sanitario líquido. ¿Vale? Esto es lo que venimos manejando ya desde hace tiempo, desde antes de la pandemia en Aragón, que es, la lógica no es que sean las personas las que se tengan que desplazar, la lógica es que se desplace la información
que el expertise se pueda descentralizar, digamos, y no necesariamente por desplazamiento de las personas, ni de los pacientes ni de los profesionales. Bueno, pues esto lógicamente tiene varios elementos de evolución. Uno, desde luego, es digamos, el propio acceso del ciudadano, Salud Informa, ¿no? Una evolución total de Salud Informa produciendo servicios digitales, virtualización de los procesos asistenciales, lógicamente todo lo que tiene que ver con teleasistencia, telemonitorización, elementos que son síncronos y asíncronos, que se vienen complementando y que se va a intensificar mucho más del proceso asistencial del propio paciente, y que combina bien elementos en remoto con elementos presenciales, pero optimizando el proceso concreto y viendo cuándo es más eficiente para el propio paciente y para su vida que se produzcan de una manera o de otra. Por supuesto, no se os escapa que tenemos que, y venimos contemplando, que necesitamos para esta transformación formar tanto al ciudadano en el uso de estos nuevos servicios como a los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, en esta transición que nos ha disparado la pandemia, pues obviamente hay un elemento muy fuerte relacionado con esta. Hay otra línea que tiene que ver con toda la estrategia y el despliegue de la estrategia de medicina personalizada en todo el territorio. Entonces, hay varios elementos ligados a esto. Uno tiene que ver con la centralización. Voy a tratar de hacerlo aparente, no empleo más de un minuto, lo prometo. Voy a tratar de hacerlo aparente para alguien ajeno a la industria. Ahora mismo la lógica de utilización de las capacidades de análisis, no solo las físicas, digamos que el análisis físico de muestras o de imágenes o de tejidos para nosotros no es el principal valor añadido del proceso diagnóstico. El principal valor añadido es la capacidad de lectura de esos resultados. Y es la que es escasa, digamos, y es la que además necesitamos centralizar. Entonces, construir un solo laboratorio que nos permita unificar estas capacidades, gestionar bien las colas y las demandas y el expertise, distribuirlo de forma efectiva, aunque no sea presencial, pues es crítico para nosotros, y eso nos permitirá llevar la lógica de medicina personalizada y elementos, todos los ómicos que queráis, proteómicos, genómicos, a todo el territorio sin que la gente tenga que estar desplazándose a centros de referencia. Sistema de salud inteligente, tanto lo que tiene que ver con análisis de negocio como con crear un sustrato que pueda ser un sandbox, si queréis, un entorno de pruebas para las nuevas aplicaciones que las empresas y fundamentalmente pymes, nos consta, y ya empezamos a estar en relación con vosotros con distintos procesos que se han puesto en marcha, para que podáis probar vuestros desarrollos, digamos, adaptarlos a la demanda que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, que es una demanda muy genérica, que comparten muchos otros sistemas, pero que desarrollado en ese entorno, validado en ese entorno, a nosotros nos permite, digamos, adquirirlo a medida, y a vosotros os permite poder comercializarlo con un cliente ya probado y con una lógica ya de validación para el uso que se pretende. Debería haber medido mejor mi tiempo, pero bueno. Bueno, no lo has administrado mal, porque realmente los retos estaban allí y vamos con muy poquito retraso. Por lo tanto, eso gracias, para ajustarnos a la definición de horarios de la jornada, cosa que la organización siempre agradece, vamos al tajo. Preguntas. Esta es común para Maite y para Sandra. Hemos estado hablando todo el rato de que el objetivo y el foco es el cliente, es quién hay al final, quién hay detrás. No me podéis pedir 3 veces Gobierno de Aragón, una ficha de terceros en el mismo año. Sin hacer ningún cambio. Escucha, yo te diría ni 3 veces ni ninguna. Yo todavía no entiendo la ficha de terceros, para empezar. Bueno, pero porque en las empresas no trabajáis, ¿no?, con ese concepto. Pero efectivamente tenemos un problema, tenemos que ser capaces de orientación pues a clientes en todos los cambios que están previstos dentro de, dijéramos, el área más de administración general, con todo lo que se está viniendo encima. Hay modificaciones, hay aplicaciones web más fáciles para hacer todos los trámites, pero siempre nos quedan enganchones. En tu orden de prioridades, el que el cliente esté muy satisfecho, ¿dónde está? ¿En el mío? En el tuyo como directora de AST. En el primer, vamos, en el podio.
En primer lugar, que el cliente esté satisfecho. También es verdad que bueno, AST es el medio técnico, ¿no?, del Gobierno de Aragón. Nos encargamos de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones y durante mucho tiempo nuestro cliente ha sido el Gobierno de Aragón. Es ahora cuando nos estamos dando cuenta que detrás de nuestro cliente está el cliente que importa, que es el final, que es el ciudadano, ¿no? Entonces estamos con ese cambio todavía de enfoque. Doy la vuelta con otra mitad de la pregunta que puede valer para ti y puede valer para ti. Luego hablamos, Esther, de unas cositas concretas muy rápidas. Dos cosas. La barrera de la tecnología versus la edad. Atender con los presupuestos cada vez más reducidos en lo económico para prestar servicios a los ciudadanos, obliga al uso intensivo de la tecnología como una herramienta que mejoraría la competitividad y la eficacia de los servicios. Seguimos teniendo algo que es para mí preocupante. Pasa con la Administración General, pero pasa mucho con la Administración de Salud. Y es cuando a las personas mayores les toca hacer algún trámite que afortunadamente se está pasando al mundo de lo digital, pero que a veces no tiene alternativa o tiene alternativas complejas en el mundo de lo físico, pues para una persona de 85 años a la cual ya la tarjeta sanitaria le empieza a parecer brujería y como le pidas algún esfuerzo más para rastrear citas o lo que sea, se le complica. No dejaremos atrás a nadie en esta evolución de la tecnología. Vale para la sanidad, pero vale para todo, ¿eh? Desde luego es un reto que tenemos encima de la mesa y además que nos ocupa tiempo y esfuerzo. La idea es que efectivamente la tecnología... A ver, espera, rebobino. Es cierto que existe esta barrera digital, ¿vale? Y también es cierto que según lo amables que los entornos de digitalización sean y según valoren que la experiencia del cliente no es la experiencia de, a lo mejor del cliente más avanzado, sino precisamente del cliente que necesita más apoyo, ¿no? Bueno, esto genera enormes facilidades, ¿vale? Y lo que hay que hacer es que efectivamente cuando estamos adaptando esos servicios digitales tener en cuenta este tipo de usuario. Barrera completa, pues quiero decir, no solo por edad, sino por territorio, ¿no? Que para nosotros es un elemento crítico. Entonces, hay algunos elementos que son estructurales que habrá que vencer y bueno, pues me consta que se viene trabajando no desde nuestro departamento, pero condición habilitante, que es lo que tiene que ver con que efectivamente todo el territorio esté bien conectado. Nosotros, por ejemplo, en el entorno salud nunca trabajamos, solos, ¿vale? O sea, no es una interacción con el ciudadano aislada. Tiene que ver con administraciones locales, tiene que ver con en el entorno comunitario en el que se produce la interacción de salud. Los centros de salud en general son centros muy conectados con todo lo que tiene que ver con el tejido social de apoyo. Entonces, digamos que la concepción de los servicios digitales no es usted solo en su habitación con su móvil, no necesariamente, sino que se articula que esa experiencia pueda ir ligada a otros elementos de apoyo porque efectivamente nosotros seguro no nos podemos permitir dejar a nadie atrás. Correcto. Me lo han puesto muy fácil. Esther, eres una mujer, una ingeniera con una vocación muy clara por el mundo de la robótica y de soluciones automatizadas, etcétera, etcétera. ¿Será capaz el mundo o el Instituto Tecnológico de Aragón de hacer funcionarios o médicos robóticos? Toma reto. Bueno, la bola de cristal no la tengo para poder saberlo. Ten cuidado con lo que dices, Esther, esta es una pregunta trampa enorme. Pero, o sea, al final una cosa es la tendencia, ¿no? Y otra cosa es lo que estamos preparados. Yo lo digo, o sea, estaremos preparados a la tecnología conforme las personas estén preparadas a asumir esas tecnologías. Pero que al final todo lo que sea la automatización y robotización vendrá de una colaboración entre las personas y los robots que haya. Por sí solos no podrán dar ese servicio. Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres y necesitaríamos un robot para que hubiera monitorizado mejor los tiempos, creo que no nos hemos ido mucho. Gracias, Sandra, directora gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Gracias, Esther, que es la directora del Instituto Tecnológico de Aragón. Y gracias también a Maite, compañera, por el trabajo que haces tú al frente de una unidad tan difícil como es Aragonesa de Servicios Telemáticos. Gracias y buenos días. Continuamos con el programa.
Sí, sí, lo pincho simplemente se abre. Bueno, muchas gracias. A continuación tenemos la ponencia de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por motivos de cambio de agenda de último momento no va a poder estar con nosotros y nos ha enviado un vídeo que es el que les vamos a poner a continuación. Buenos días. Buenos días. Es un verdadero placer participar en este foro Aragón Liderazgo Digital 2021. Me gustaría agradecer y dar la enhorabuena a la COE de Aragón, al Instituto Aragonés de Fomento, Aragón Digital Innovation Hub y el Gobierno de Aragón por la organización de este evento. Como sabéis, España afronta un proceso de transformación digital sin precedentes en nuestra historia. Una verdadera revolución tecnológica con cambios fundamentales en nuestra economía y sociedad, y que también está marcando la senda de la reconstrucción actual y definiendo al mismo tiempo las bases de nuestro futuro digital. Tenemos por delante un reto decisivo para construir entre todos una nueva España digital más sostenible, resiliente e inclusiva, con la innovación y el talento como motores de un proyecto de país con dos ejes fundamentales: la transformación digital y la transición ecológica. Un proyecto de continuidad y de futuro para sentar las bases de un país moderno, próspero e igualitario que ya estamos empezando a hacer realidad, y para el que tenemos los recursos y la hoja de ruta: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Agenda España Digital 2025. El objetivo es ambicioso: reinventarnos, reformular nuestro modelo económico y social para seguir avanzando hacia un progreso digital para la mayoría, porque sabemos que lo digital tiene el potencial de hacerlo realidad. Una economía digital que ya supone aproximadamente el 19% de nuestro PIB, o donde la disrupción tecnológica puede acelerar el crecimiento anual de productividad en torno a un punto porcentual hasta el 2024. Con estos objetivos en mente, ya estamos desplegando toda una agenda de acciones transformadoras y con impacto real, siguiendo 4 grandes planes estratégicos. El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, con una inversión de 2.600 millones de euros para modernizar y mejorar unos servicios públicos más accesibles y personalizados. El Plan Nacional de Competencias Digitales, que destinará 3.750 millones para impulsar la capacitación digital de la población y fomentar la formación de especialistas tecnológicos. 3. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, a través de la que se va a articular una inversión sin precedentes de 600 millones de euros. Y 4, por supuesto, el Plan de Digitalización de las pymes. Un ambicioso proyecto con una inversión de 4.656 millones de euros que tiene un claro objetivo: transformar tecnológicamente el tejido empresarial español para mejorar su eficiencia y competitividad. Todo ello ya está plasmado en actuaciones muy concretas, como la línea de financiación con ENISA de 51 millones de euros para el emprendimiento digital femenino, o el anteproyecto de ley de startups, o el despliegue de las misiones de I+D+I en inteligencia artificial, o la convocatoria para la integración de inteligencia artificial en la cadena de valor. También ya hemos puesto en marcha el fondo NextTech con EcoAxis, que movilizará 4.000 millones de euros de inversión público-privada para empresas en fase de scale-up, es decir, en fase de crecimiento, innovadoras y en los ámbitos de la tecnología avanzada como el Deep Tech o el Deep Science. Como ven, un proyecto de país digital que ya es una realidad, con potencial para transformar España y convertirla en una verdadera referencia global en materia de digitalización. Una apuesta ambiciosa para la que contamos con el talento, con el esfuerzo y estoy segura que con el compromiso de todos. Gracias de nuevo al Gobierno de Aragón, a la COE de Aragón y a todas las entidades organizadoras. Y por supuesto a todos y todas los ponentes y asistentes que nos habéis acompañado hoy. Muchas gracias. Bueno, por último, para finalizar, como les comentaba antes, les vamos a pedir
que hagan una valoración del foro. Un momento. Aquí. Sí, les rogamos que con sus móviles puedan entrar en la dirección menti.com. Les pedirá un código y simplemente son 2 preguntas con las que nos pueden ayudar a valorar y a mejorar para siguientes ediciones o siguientes actuaciones. Por último, agradecer una vez más a todos los ponentes y... Anda, perdón. Vaya, no sé por qué no está lanzando la pantalla. Es que en las televisiones sí que está... Ahora. Vale, como les decía, agradecer una vez más a todos los ponentes y a los asistentes, tanto presencialmente como online, que nos han seguido en esta jornada. Y así sin más, damos por clausurado el foro. Muchas gracias.